todos los domingos, 21:40, en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Telebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 cuotas sin interés. Si hay mundial, hay radio. Si hay radio, estamos con vos. Cobertura exclusiva. Todo lo que pasa en este golazo de 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completa el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 459003. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo.
emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local, con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Cruza fronteras, une corazones. Estamos siempre con vos. Y en este Mundial 2026 somos locales en cada cancha. Vivilo solo aquí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completa el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon Appetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos.
Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport. Es DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores. Charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud. Historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento. Energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local. Con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026. 5 y 6 de junio. Sumate. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Arriba el día, arriba el día. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Pantalones gigantescos, gorros de lana inflados y una línea debajo tan endemoniada que te despega los pies del piso. Esa tormenta de funk especial desataba oficialmente un día como hoy, un 2 de junio de 1993. Una banda de pibes casi desconocidos, liderados por el indomable J.K., se subía al escenario de una universidad para arrancar su primera gira por el Reino Unido. Todavía no tenían su disco debut en la calle, pero el boca a boca ya era una locura total. Jamiroquai, un nombre rarísimo que inventaron mezclando la palabra jam por las zapadas musicales, y la tribu nativa de iroqueses plantó bandera esa noche demostrando que se podía revivir el grupo de los 70 en plena era del rock ruidoso. Y el amigo J.K. es un personaje de película. Sus famosos sombreros gigantes no son un disfraz. Tiene una colección de más de 100 y algunos tienen motores internos que él mismo maneja a control remoto en los shows.
Pero su otra gran locura son los autos deportivos. De hecho, para el famosísimo videoclip de la canción que estábamos escuchando, Cosmic Girl, usó sus propias Ferraris de colección. En pleno rodaje, una vez, una cámara se soltó y le destruyó el parabrisas a su joya más preciada, pero al tipo no le importó nada. Como si nada, siguió manejando sin vidrio delantero en medio de la montaña y terminó la filmación. ¿Quién pudiera, no? Amigos y amigas, vístanse de verde que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Casi las 10 de la mañana. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Arriba el Día, hasta las 12:30. Arrancamos con Jamiroquai en las efemérides musicales del día de la fecha. Si no te enteraste, hoy es martes 2 de junio de 2026. Y si miramos a nuestro monitor que tenemos aquí, que es lo que ustedes ven en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día, hay un contador. Un contador que dice Mundial 2026, 9 días, 6 horas, 1 minuto, contando desde ahora. Y así, bueno, la cuenta regresiva, ¿cierto? Quedan unos días, es cierto, pero esto que se suele llamar fiebre mundialista, no estamos en un punto de fiebre, no sé ustedes, pero para mi gusto, esperemos un rato para eso. O sea, ya habrá tiempo, quiero decir, quedan unos días. Recién en la presentación ustedes escuchaban a Rodrigo Redondo, mi nombre es Leandro Dolan y Héctor Nica Mancilla está aquí ya trabajando con nosotros, pero recién, cosa de pueblo, salió a hacer un trámite porque su oficina cierra, del lugar donde tiene que ir, a las 12:30. De modo que si lo ven a Nica haciendo trámite dicen, che hermano, ¿qué haces que no estás al aire? Bueno, no, es que tiene que pagar el trámite ahora. Buen día, Rodrigo Redondo, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mejor pagar a tiempo que te corran los intereses, ¿no? Y sí. Mejor pagar a tiempo que te corran los intereses. Y sí. No sé cómo andan ustedes con sus tarjetas de crédito. En mi caso las llevo ahí muy a tiro, todo fríamente calculado. Antes de venir para acá justo me estaba mirando, me llegó el mail de internet. ¿Notificación de qué? No, y vi la factura y me habían cobrado casi el doble lo que venía pagando. ¿De cuál de los servicios? De internet. Es un montón. Internet y teléfono, las dos cosas juntas. Pero claro, o sea, yo tenía un acuerdo, viste, que ahora vos, si no podés pagar, le decís, mira, no me alcanza, me voy a buscar otra empresa y te hacen un descuento. Bueno, lo hice hace 2 años atrás y me funcionó. Se terminó el descuento. Ah, mira, bueno, decí de nuevo que te vas. Sí. De nuevo. Yo ya les avisé. Claro. Así que bueno, pero bueno, se ve que mucho no les importó porque me mandaron las facturas. Así yo no. Pero bueno, ahora es la realidad de muchos, viste, ir llamando por teléfono, porque claro, atrás de vos tenés una línea de teléfono que te cobra, no sé, 10 lucas, un día para otro te cobran 20, y te llama te llama personal y te dice, che, mira, vení conmigo que te cobro 5. Claro. Bueno, listo, vamos. Así funciona la hipercompetencia de las telefónicas, ¿no? Sí, es como parte de la lógica, se van robando entre ellos. Pero siempre, imagino yo, que deben tener más o menos las mismas ganancias porque no pueden sostener los valores que te ofrecen en un principio. Claro. ¿Viste? Mirá, me hiciste pensar, que hice lo mismo hace 2 años atrás en una serie de circunstancias económicas.
Fui y dije muy simple en la empresa telefónica donde tengo el celular. Digo, mira, no lo puedo seguir pagando con este monto, así de simple. Sí. ¿Qué me ofrecés que sea más barato? Más ni siquiera le dije, me llamaron de la otra empresa y me Un voy. telégrafo. Que sería como medio extorsivo, pero digamos, en esa negociación. Sí. Y bueno, y me hicieron una rebaja, Ah, ok, ciertamente. Pero ahora abro el mail, hablaste de notificaciones. Viste, hay quienes tenemos las cosas digitalizadas, te llegan notificaciones. Sí. Y tengo acá enfrente de mis ojos un gran ejercicio para hacer. Me llegó anoche, mira, a las 11 de la noche la factura de servicios públicos. Viste, estábamos esperando gas y luz. Para no cuentes nada. Todavía no la abrí, no la abrí, no me hiciste acordar ¿La abrimos ahora. en vivo, te parece? Tipo 11:30 más o menos. Dale, porque tengo Todos la factura juntos. digital. Tengo la factura digital. Sí, no sé si quiero hacer esto al aire, me da un poco de temor. Ok, De bueno, hecho, tengo la de internet, claro, ayer fue 1 del mes, ¿no? escúchame, tranquilo. Sí. Tranquilo, tómatelo con Gracias, calma. gracias. Es Es verdad, estoy un poco ansioso. Todo pasa. No, digo por el tema de la factura. Si vos querés, la abrimos juntos. Yo estoy acá Dale. y el público está con vos para acompañarte en ese momento. La única la realidad de muchos, ¿eh? Te digo. Totalmente. Sí. La única factura que es amable hasta ahora es una medialuna, ¿no? Con un mate, con un té, pero no hay otra factura que sea amable. esta A hora de las la 10 de la mañana. mañana del 2 de junio. No, y con esta temperatura y claro. con este día también. ¿Cómo está? 5 ¿Qué onda? grados en este momento. Está marcando el termómetro en la capital de Santa Cruz. Tenemos un cielo que está mayormente nublado. A la mañana muy tempranito, cuando saqué a pasear al perro, miraba para el lado de la ría y veía que encima de las mesetas algunas nubes y un poquito de cielo, un solcito que se dejaba entrever, pero muy a lo lejos. Pero lo que se veía es que claramente vamos a tener un día con nubosidad variable y te diría que un cielo mayormente nublado para el día de hoy, con una máxima de 8 y una mínima de 5, con un viento que, al igual que ayer, va a soplar del noreste y que vamos a, como te decía, tener una nubosidad variable que va a ir tal vez abriéndose el cielo un poquito más cerca del mediodía y para la tarde, pero siempre con algunas nubes. Y ahí tenemos el pronóstico del tiempo para el resto de la provincia. En YouTube. En YouTube, los que están Está bueno, mirando... están todos los pueblos de Santa Cruz, al menos, excepto comisiones de fomento, Sí. que son pueblos más chicos, las ciudades como tal, los municipios están todos ahora en YouTube con la temperatura de máxima pronosticada, ¿no? Las más importantes, por lo menos, están ahí, digamos, las más grandes. Bueno, el Río Gallegos está. La temperatura promedio de la provincia entre 7 y 5 grados, Sí. salvo alguna excepción. El lugar más frío es 28 de noviembre con 1 grado bajo cero. Después de la zona costera, entre 5 y 7 grados, Puerto Santa Cruz, Pico Truncado. Si te vas al norte de la provincia, por ejemplo, en Los Antiguos hay 7 grados. Es decir, está todo bastante equiparado. Viste que hay veces que Sí. hay mucho frío de un lado, nieve de un lado, del otro no tanto. Bueno, en este día, en este martes 2 de junio, que además te cuento que es el Día Nacional del Perro, hoy, está bastante equilibrado el clima en toda la provincia. Alerta spoiler, hoy vamos a hablar de perros. Estuve chusmeando tu hoja de ruta, Rodri, la consigna del día de la fecha. Es una alerta spoiler muy breve nomás. Volvió Nica, ahora que estamos hablando de trámites, le vamos a preguntar si le fue bien en ese trámite, porque está aquí saludando al resto del equipo. Pero nosotros hacemos lo propio. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Buen día, muy buenos días Bueno, a todos. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? Es cierto, estamos de buen ánimo y este hombre, cuya voz todos reconocemos, está más tranquilo, no se fue de nada, o sea, no se salvó de nada. Ya estamos en junio, se le terminó el Claro, plazo, digamos. O sea Sí, que- pero está más tranquilo si lo comparás con 15 días atrás. Ah, bueno, sí. O sea, hasta hace 15 días atrás era título todos los días. La estrategia del gobierno. Hay que darle la derecha al gobierno que logró, entre comillas, dominar la agenda. Hay que decirlo. Pasaron 15 días Claro. y ya casi no se habla o se habla muy poco de Claro. Es verdad. Claro, igual a mí se me hace que es momentáneo, ¿no? Sí. Es momentáneo, pero sí está más tranquilo el hombre, ¿no? Sí. Mirá qué voz eligió nuestro comandante para saludarnos. Bueno, estamos en YouTube, los decíamos, hay chiches nuevos. Chicos, le pregunto a los socios fundadores, Brian y Juli Quiroz, por favor que el próximo paso no sea maquillarnos. No. Ve Ah, hacia la sí, luz, está hijo bien. mío. En cualquier Bueno, momento nos vamos a maquillar, sí. quienes están en YouTube, o sea, quienes están mirándonos en YouTube, nos ven más claro. ¿Vieron la luz de la tele? La luz que cuando entras a un estudio de tele o un set de fotografía tenés una luz que te alumbra fuerte. No son las redonditas que usan los chicos o no tan chicos para hacer los videos de redes sociales. ¿Viste? Que está la luz, la doméstica, digamos, Sí, no que es un círculo. Parece un tubo fluorescente, pero circular, para usar un término antiguo. No es esa luz. No, esto es como una carpa que adentro tiene la luz. Claro, es una especie de panel, ¿no? El panel, que lo que hace la carpa justamente, que la luz que está adentro, lo que hace es como retener para que no sea tan fuerte la luz, para que no golpee tanto. Claro. Entonces se regula. Claro, Eso es exacto. lo que más o menos entiendo, lo que tenemos También, enfrente. claro, nuestras descripciones son bastante Sí. rudimentarias porque no somos Total. especialistas en el asunto, pero más o menos ustedes hacen la idea que es la luz de tele, la tenemos ahora frente nuestro, entonces nos vemos mucho más claro en YouTube, Claro. nos vemos sin sombras,
sin la sombra de una luz común. Es decir, la luz de este estudio es buena, pero no es la luz para tele. Entonces, por eso le pregunto a los chicos si el siguiente paso es maquillarnos. Pero hablando de socios fundadores, se lo voy a preguntar a Nika. Y bueno, en caso que responda que sí, el primero maquillarse va a ser él. Lo siento mucho. Ese está comando. Disculpa, Nika, que hayamos hablado de tu vida privada, pero acabamos de decir que saliste a hacer un trámite a pagar cuentas. Y nos pusimos a hablar con Rodri de pagar cuentas. Por ejemplo, le duplicaron la factura de celular. Acá tengo mi factura de servicios públicos, la abrí, Rodri, ¿para qué? Che, bastante más estoy pagando. No, pero para, bastante más. No digas como tu vecino. 30% más de lo que voy a pagar. ¿En serio? Sí, tengo que hacer el comparativo, porque tengo un comparativo en casa de lo que voy pagando. Y no traje, lo tengo manuscrito de hecho, porque es la mejor manera de acordarte que lo tenés ahí a mano. Sí. Y mañana podría, esta tarde lo voy a ver en casa, pero desde el punto de vista del ejercicio que propusiste, mañana traer la boleta anterior, pero esta es claramente superior. Y claro, estamos usando más luz, ¿no? A esta altura del año. Estamos usando más luz porque ahora, con estos días nublados, 5:30 está oscuro, chicos. Estos días 5:30 y todavía se acortan los días, ¿eh? Sí. Hasta el 21 de junio se acortan los días. Exactamente, es verdad eso. 6 menos 20 de la tarde ya está empezando oficialmente a oscurecer. Totalmente. Y cuando está nublado, con más razón, como viene pasando estos días. Este es un programa de actualidad con algunas otras cosas. En ese algunas otras cosas abrimos consigna en un rato y de a poco vamos a ir abriendo la agenda de noticias. Voy a decirlo mal, pero hay gente que lo dice así, para más rato. Esto es para más rato. Patricia Bullrich no es noticia 1, por eso me interesa empezar por ahí. Patricia Bullrich, así es, la Pato, ayer se diferenció del presidente Milei en un tema que es muy sensible para la vida institucional. Ayer hizo un tuit que después lo vamos a leer. A ver, lo recontra resumo. Hay una mujer muy prestigiosa de la justicia de La Plata que está ternada para ascender judicialmente. Y eso en las facultades del Congreso de la Nación, en el Consejo de la Magistratura y demás, hay una facultad que le compete al Poder Ejecutivo. ¿Vieron cómo acá el gobernador Vidal eligió las ternas para los jueces del Tribunal Superior de Justicia? Sí. Que después fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, es decir, nadie podría decir que eso es ilegal o lo que te puede no gustar el procedimiento de cómo se lleva adelante la selección, pero es constitucional. Bueno, vayamos a Nación. Hay una jueza de La Plata, Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para un ascenso. Está todo listo para que ascienda y lo frenan desde Casa de Gobierno. ¿Quién es la jueza? Es la cuñada de Hugo Elconada Mon. Ah, mira vos, el periodista de La Nación. El periodista de La Nación, que vieron que Milei dice que el 5% de los periodistas son rescatables y el 95% son todos, bueno, lo que el presidente vive diciendo, ¿no? Una basura, operadores, etc. Bueno, Hugo Elconada Mon está en el 95% desde la concepción del presidente. Es un periodista que, vale decir, investiga todos los gobiernos. Y este es un caso institucionalmente muy delicado. ¿Por qué? Porque es no solo pobre mujer, digamos, qué culpa tiene, sino que es un caso de censura indirecta. Es decir, una represalia a un familiar por lo que un periodista hace. Claro. Que lo más encumbrado del poder. Que lo que viene haciendo Hugo Elconada Mon el último mes puntualmente es hablar mucho del caso Adorni. Y antes del Libra y así sucesivamente, ¿no? Todos los casos de corrupción que hubo en este gobierno, Elconada Mon los trató. Bueno, ayer, totalmente. Ayer titula, che, Nika, ¿te vas a hacer mate? Ah, bueno, si es por eso, te perdonamos. Bueno, hoy está vueltero, ¿viste? Cuando alguien está muy vueltero. Nika está dando vueltas casi como disperso. 10 minutos. Claro, exacto. Está un poco disperso. Perdón, ¿no? Un hombre grande y uno quién es para retarlo. Porque, ¿viste? Como decís, vení. Portate bien, Nika. Claro, sentate y portate bien. Perdón que me distraiga, ¿no? Estábamos hablando de cosas serias. Pero justo pasó atrás mío. Entonces vos decías, el pliego que se presenta. Lo frena el Poder Ejecutivo Nacional. Pero y en tiene los la hechos facultad de hacerlo. no tiene la facultad. Además, claro. Ahí está el punto. Bueno, Patricia, esto es donde se tiene que tratar en el Senado. Sí. ¿Quién es la jefa del bloque de Senado de Milei? Es Patricia Bullrich. Sí. No voy a leer el comunicado entero, solo un adelanto. Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto al retiro del pliego de la doctora Micheli a jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio. Una aclaración de Bullrich, pero en un contexto de diferenciación para un tema que no es lo popular del caso Adorni, que es que presente cuanto antes su declaración jurada, lo que dijo Bullrich hace casi un mes y le marcó la cancha al presidente. Sí. Es un caso institucionalmente más delicado,
pero desde el punto de vista político en línea con lo que Bullrich viene haciendo, que es la única persona que se anima a diferenciarse del presidente en una futura, además, contexto de futura carrera electoral. Lo comento ahora porque en el fragor de los temas que venimos comentando, por ahí pasa en la agenda y me parecía interesante como para hacer un primer comentario de la mañana. También a modo de adelanto, Rodri, es un tema súper amplio, ayer lo tratamos un montón, hoy trajiste un par de recortes de audio para un rato más, pero es el caso Agostina. Mañana es ni una menos, el caso Agostina conmociona a Córdoba y a todo el país, y ayer nuestro medio, el diario Nuevo Día, cubrió la conferencia de prensa de la Mesa Feminista Independiente. Allí estuvo Juli Quirós, de paso le damos los buenos días a Juli que no lo habíamos saludado, y cubrió la conferencia de prensa por la tarde que fue transmitida en nuestras redes. Estuve mirando esa conferencia y me llamó la atención algo que vamos a compartir hoy, también a modo de adelanto. Una estudiante del Centro de Estudiantes de la Universidad, de la UMPA, estuvo en esa Mesa Feminista Independiente por el acto de Ni Una Menos de mañana y planteó el caso de la UMPA, el caso del casi homicidio, ¿se acuerdan? El hombre que Pablo, se me fue el apellido, Binagui. Que atacó al novio de una mujer que acosaba. Exacto. El hombre que atacó con un cuchillo a una estudiante hace 2 semanas atrás, bueno, tiene como trasfondo la historia de un acosador. Eso quedó muy claro en una columna de opinión que escribió la docente e investigadora Romina Berens, que nosotros comentamos la semana pasada, que la publicó en el diario La Opinión Austral. Y esta estudiante, en un minuto, dura un poquito más, pero el recorte que hicimos nosotros es de 1 minuto, pone el foco ahí. Que hablando de cuestiones de mujeres que la pasan mal, o muy mal, o pésimamente mal según lo que suceda, lo de Córdoba por supuesto que es el caso más terrible, es un caso de femicidio, bueno, se pone en la mesa, o en la discusión, o en la conferencia de prensa, el caso de la UMPA, y lo hace una estudiante, una chica jovencita que no tenía más de 20, 22 años, en esa mesa de mujeres adultas, y en algunos casos mujeres que hace muchos años que, bueno, trabajan por, y que luchan, esa es la palabra, en el contexto del Ni Una Menos. Pasamos enseguida a lo de Córdoba, antes el buen día de rigor. Ahora sí estás ya acomodado con auriculares puestos, estimado Héctor Nica Mancilla, buen día. Perdón, casi te cago a pedo al aire, perdón. No, por favor, buen día. Estaba preparando el mate, pasa que fui y estaban preparando café, así que no quise interrumpir. Está muy bien, viste, sos muy respetuoso. Che, Nica, ¿pudiste pagar el trámite? Pude pagar el trámite. 2 trámites. ¿Te corrieron intereses? No. Bien. Por eso saliste corriendo para el trámite, para que no te sí. corran intereses. Y ahora me quedan los impuestos. Bueno, éxitos con eso. Éxitos con eso que... La LOS y el celular. Luego lo vamos a... ¿Te fuiste lejos de acá, no? No, acá 3-4 cuadras. ¿Fuiste, perdón, no? ¿A un Rapipago fuiste, no? No. Ok. No fui directamente. A una oficina central. A una oficina central y en la otra pagar por el dispositivo electrónico. Ese. Está muy bien. Pero te fue bien. Me fue bien, bueno, sí. eso nos da tranquilidad. Bien mal para mi bolsillo. Sí, bueno, sí. Más flaco. Es cierto. No usé la mejor frase al respecto. Bueno, estamos todos ahora. Volviendo a la agenda de actualidad, a modo de adelanto, Rodri, que lo venís siguiendo en detalle, el caso Agostina en Córdoba. Bueno, ayer se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia, es decir, no los definitivos, los preliminares que están arrojando un poco de luz acerca de cómo falleció Agostina, cómo murió asesinada en manos de Barrelier, qué fue lo que pasó tal vez horas previas, hay presunciones de un posible abuso sexual, lo que pasa es que, bueno, el estado de descomposición del cuerpo y la forma en la que este hombre la mutiló, que la descuartizó, yo sé que suena duro para esta hora de la mañana, pero hay que decirlo. Bueno, esas son las razones por las que se dificulta establecer algunas cosas y que va a tardar un poco más de lo habitual esta autopsia que se está realizando sobre los restos de Agostina, que ayer, bueno, como les decía, arrojó estos resultados preliminares. Después hay una hipótesis, después todo esto en resumen y muy breve para contarlo después para no matar a esta hora de la mañana con este tema, pero digo, después hay una hipótesis de la que se está hablando también, es de la posible hipótesis de lo que llaman como un crimen silencioso. La gran pregunta que se hacen los investigadores por estas horas es ¿cómo puede ser que este hombre haya llevado a esta menor de 14 años a la casa con la que vive con su hija y con su esposa y que nadie haya escuchado nada? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que nadie haya escuchado nada? Bueno, después les voy a contar qué es lo que está investigando la policía, cuál es la hipótesis, qué es lo que dijo la esposa del propio Barrelier acerca de las razones por las cuales al parecer no habría escuchado nada
Y atención que también hay mucha expectativa sobre lo que van a arrojar los resultados toxicológicos sobre el cuerpo de Agostina. Otros temas que ayer, bueno, vos lo decías recién, ¿no? El tema Agostina, el femicidio atravesó otros ámbitos de la vida institucional de la Argentina, como por ejemplo llegó a la ministra de Seguridad de la Nación, Monteoliva, que ayer dio una conferencia de prensa con algunas poco agraciadas frases con apoyo al fiscal tan cuestionado. Pero ella viene de Córdoba, además, ¿cierto? Es una exfuncionaria cordobesa, que ahora está en funcionario de la justicia de Córdoba, Rodri. Ministra están en el tapete todos. Sí. No sé si ustedes se acuerdan, hace cosa de un mes hicieron un jury a los 3 jueces impresentables de la causa de Nora Dalmazo. Sí. Ahora, el juez que había absuelto o que había dejado la causa a Barrelier por una denuncia de abuso, estuvo 25 días preso. Barrelier estuvo 25 días preso. El acusado. Es cuestionado. Sí. ¿Y sabes qué se descubrió ayer también? El abogado de Barrelier, el que renunció, era abogado. Era yerno. El yerno de un tipo muy importante de la política de Córdoba. Del concejal. Del peronismo, del PJ. Del concejal. Sí. Bueno, eso también, o sea, por eso te digo, o sea, está atravesado del político por lo que estás contando vos, por lo de la ministra de Seguridad de la Nación. Bueno, y después también hubo, bueno, para redondear, también hubo una declaración de una víctima, de la víctima anterior de Barrelier, que el año pasado, en 2025, bueno, fue a la casa de este hombre y casi que termina con la misma suerte que Agostina. Testimonio que vamos a pasar en un ratito, es un audio muy cortito que ella dio, una conversación, una declaración que ella dio, donde ella cuenta cuál fue su experiencia con este hombre, experiencia por la que este hombre terminó, como decías vos, más de 20 días preso, con una causa muy grave, y una causa que no vio el fiscal cuando se hizo la denuncia, y es también una de las razones por las que se cuestiona al fiscal, no solamente por lo de no haber activado el alerta Sofía a tiempo, no solamente por no haberle dado bola a la familia, no solamente por haber allanado la casa 4 días más tarde, ni tampoco por haber detenido al hombre 3 días después, sino también por no haber visto el caso puntual. El tipo se defiende cuando da una conferencia de prensa, pero la verdad es que hay cosas cada vez más indefendibles. Cuando vos escuches el testimonio de esta mujer, vas a decir, che, no puede ser que no haya actuado más rápido la justicia. Tema que vamos a poner en el aire con más detalle, y el detalle que merece un caso de estos. A ver, estos casos que se nacionalizan, si para algo tienen que servir, digo, socialmente, es para que aprendamos. Para que aprendamos, a ver, el Ni Una Menos, ¿por qué existe? ¿Por qué mañana es el año número 11 en que es la marcha del movimiento de mujeres? Precisamente por cosas terribles, entre ellas, o cosas terribles naturalizadas en la vida cotidiana, incluso, en este caso, donde las mujeres son las afectadas, desde la lógica machista, digamos, en la que vivimos y la que nos habita, nos habita como comunidades y como sociedad, y bueno, y un caso terrible como este tiene que, al menos la expectativa, ¿no? Servir para alguna cosa, y nuestro trabajo es, por supuesto, informar, pero cuando son cosas muy delicadas, es como pensar y aprender también, de modo que le vamos a dar lugar también en la agenda del día de la fecha. Esto lo comento muy breve, si les parece, chicos, abrimos consigna en un par de minutos, que nuestra hoja de ruta hoy tiene 2 entrevistas sobre 2 temas diferentes, pero muy importantes en la agenda central de Santa Cruz, de nuestra provincia, que ya vamos a estar comentándoles. Voy al trote, títulos del diario nuevodía.com.ar. Un sindicato de trabajadores de la salud va al paro antes de la paritaria. Se trata de APROSA, que va a llevar adelante una medida de fuerza 2, 3 y 4 de junio, es decir, desde hoy. Reclaman recomposición salarial, pase a planta permanente, cambios de tramo y pago de seguro de praxis. La negociación con el gobierno está prevista para el 5 de junio. Fíjense cómo, por ejemplo, ADOSAC no hace paros por reclamo salarial, sí hace paro por Ni Una Menos mañana, y ayer ADOSAC le mandó una carta al gobernador Vidal, que después la vamos a repasar. Lo habían definido en el Congreso
del gremio mayoritario de los docentes del fin de semana, diciendo, ojo que si hay descuentos por días de paro, porque los sueldos se pagan este jueves, ADOSAC en el Congreso votó paro para jueves y viernes en caso que haya descuentos. En ese contexto, la definición del Congreso del fin de semana, ayer le mandan una carta al gobernador Claudio Vidal, una carta de 2 carillas, de unos 8 párrafos que luego vamos a estar repasando. Entonces, ADOSAC no va al paro por cuestiones salariales, a no ser que haya descuentos por días de paro, como viene pasando en los últimos tiempos, y si hay un paro de ni una menos de mañana, miércoles 3 de junio. APROSA va al paro, y otro de los títulos, también en este caso el otro gremio docente, que es AMET, de docentes de escuelas técnicas, manipulación paritaria, el comunicado que rechaza a la UDA en la negociación salarial de docentes de Santa Cruz. AMET, como antes lo hizo ADOSAC, cuestionó la decisión del Ejecutivo Provincial de sumar a este sindicato. Chicos, ¿le suena el gremio UDA? ¿UDA? UDA, no. ¿Por qué tanta resistencia contra ese...? ¿El gremio de docentes de escuelas privadas? No. Saben que el fin de semana me puse a buscar. Sí. Vi que lo que sí vi es que hay gente que no está contenta con eso. Claro, es que el gobierno de la provincia los reconoce para la paritaria de la semana que viene, que es el lunes, Unión de Docentes de la Argentina. Ah, Unión Docentes de la Chicos, Argentina. una cosa. ¿Vieron esto? A ver, el gobierno de la provincia quiere meter a negociar a este gremio, junto con AMET y ADOSAC. Y no le da ADOSAC, soluciones a los otros dos. Bueno, ahí está el punto. Lo que dijo ADOSAC y ahora dicen AMET, decir, che, este gremio acá no existe, ¿a quién representa? Claro. Bueno, AMET hace lo propio, cuestionó la decisión del Ejecutivo de la provincia de sumar a UDA, la Unión de Docentes de la Argentina. De hecho, lo tengo acá anotado porque si no me lo olvido. ¿Tiene representación gremial acá en Santa Cruz? Estuve googleando todo el fin de semana, no encontré una referencia, Nica, pero una, tengo chat GPT Premium pago y le dije, che, chat, ayúdame en esta. No encontró nada. Así que, en fin, esa es la respuesta. No. Qué raro. Hay decisiones tan raras que... Bueno, claro, es que eso es para tratar de... A ver, si el gobierno mete a un gremio que en Santa Cruz es inexistente, es para hacerlo a su favor, digamos, no hay que ser un genio para darse cuenta, ¿no? Bueno, vos venís, en este caso, corriendo velos, Nica, con relación a actitudes de la cúpula del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Tu última observación al respecto fue el viernes. Cortito y al pie. APEL, el gremio de los legislativos que tiene nueva conducción ya asumida, formalizó su ingreso al frente sindical y redobla sus reclamos por salarios. También, nota de nuestra web, la decisión fue aprobada por unanimidad durante una asamblea extraordinaria de trabajadores legislativos. Además, el gremio exige la apertura urgente de negociaciones salariales. Teléfono para el gobierno. Así también es. Y en este caso para el vicegobernador Fabián Leguizamón. Sí. Bueno, un recorrido al trote de algunos títulos en materia laboral sindical en la semana en que se abren las paritarias desde el próximo jueves. Siendo las 10:23, te voy a leer la venta, Rodri, por favor, no me cambies justo hoy. ¿Vas a abrir la ventana? Voy a abrir la ventana, exactamente. Vamos a abrir la ventana para ver cómo está el clima. Vamos que son las 10:23 de la mañana. Es martes, semana larga. Venimos de días de semanas cortas por los feriados. La pregunta de este mes, te la voy a responder en un ratito, es ¿qué va a pasar con el 20 de junio, ¿no? El Día de la Bandera? ¿Será que tendremos ese feriado que cae sábado, la suerte de que lo corran para un lunes o lo adelante para un viernes? Bueno, en un ratito. Mientras tanto, mi consejo es respira hondo, que todavía falta para que la semana termine, porque es martes 2 de junio de 2026 y nosotros aquí te acompañamos primero repasando los datos del tiempo y después contándote la consigna porque tenemos un premio espectacular para vos, para que disfrutes con alguien más. 5 grados, la temperatura, el cielo está nublado, por la tarde se va a despejar al parecer un poquitito, pero no mucho, va a seguir un cielo nublado con una máxima, como te decía, de 8 grados, una mínima de 5 que estamos sintiendo en este momento y un viento que apenas va a soplar a 18 kilómetros por hora. La humedad a esta hora de la mañana, 93%. Al perro lo vieron andar con la misma inocencia que vos, también lo vieron atacar con la misma inclemencia que Dios. Perro se va a retobar contra el amo y contra su altar. Masca mierda, un día la correa se va a cortar. Sueña que caza los pajaritos y asalto cruza el paredón. Sueña que caza los pajaritos y asalto cruza
Y mientras vos vas llevando a los pibes al colegio, dándote una vuelta por la ciudad, yendo a hacer algún trámite, tal vez escuchando la radio en el laburo, te podés ir imaginando que para vos tenemos un premio al mediodía, podés empezar a pensar en algo positivo, en algo lindo, como las pastas de buen apetito que tenemos para regalarte. Hoy sorteamos 2 porciones de pastas artesanales tremendas de buen apetito, que son los reyes de la cocina, y los encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Las pastas más ricas son las pastas de buen apetito. Queremos que hoy, martes 2 de junio, el WhatsApp de la radio se convierta en el álbum de fotos más grande de Río Gallegos. Y si vos participás, encima te vas a poder llevar este almuerzo, o la cena, no sé, como quieras, premiazo de buen apetito. Escuchá bien, al 1551 6051. 1551 6051. La consigna de hoy es facilísima. Y la haces encima en 2 segundos, no tenés ni que mover un dedo. Si sos medio vago, medio vaga, si te da un poquito de fiaca, esta consigna es para vos. Escuchá. Agarrá el teléfono, que estoy seguro que lo tenés ahí, agarrá el teléfono y mandanos ya mismo, pero ahora, al 1551 6051, la foto de tu perro. Queremos que nos cuentes cómo se llama, además con la fotito, y que digas cuál es su principal maña, o su profesión en la casa. Puede ser, no sé, licenciado en manguear asado, puede ser un inspector de bolsa del supermercado, un dormilón profesional del sillón. Yo tiro ideas así como para... Un hacedor de pozos. Hacedor de pozos también. Después te la pitila porque tenés para todo. Ladrador nocturno. Ladrador nocturno. Ladrador. Peleador. Sí. Peleador de... roba huesos. Sí, también. Tengo 2 categorías para catalogar a Tarzán. ¿Cuál Tarzán? Bien. El perro de tu sobrino. Sí. Roba huesos. Sí. Roba huesos. A otro perro le roba. A otro, sí. Pero está ahí, los dejan por otra casa o los entierra. Por eso tiene la maña de... Y ya nos contaste que le gusta torear a los perros de enfrente. O sea, le gusta como buscar roña a los que pasan por ahí cerca. Sí. Vos sabés que cuando mi perro Domingo, cuando va a la casa, cuando va a la casa de una amiga, hablando de pozos, va a la casa y le gusta salir al patio porque le gusta hacer pozos. Y un pozo tiene una manía que le quedó de vivir en la calle, que es hacer el pozo y meterse adentro y acostarse ahí. Claro, porque ha vivido tanto. Hace mucho, ojo, hace mucho eso. Sí, porque es por el frío, para protegerse del frío. ¿Y sabes lo que hace también el tipo? Agarra cuando tiene un huesito, un asado, no sé qué, lo mete ahí en ese pozo. Sí. Que no se meta otro perro en ese pozo, porque es más importante que la casa, que su dueño, que su amo. Hacer pozos también es una especialidad de mi perro. Sí. Es buena esa. ¿Vos le hablás a tu perro, a Tarzán le hablás? Sí, cuando se manda macanada, sí. Ah, lo retás. ¿no? Sí, le digo P o le digo B. No sea bolú. Sí. Pero para decirle algo lindo también, ¿no? Una cosa, sí, ¿qué haces, amigo? Perro bonito. O sea, además te tocó cuidarlo en vacaciones. Ya nos contaste que en verano te toca cuidarlo, Tarzán. Bueno, hay que llevarse bien, ¿no? En lo posible. Sí. Mejor, ya está más viejo, ¿viste? Está más tranquilo. Viejo y mañoso, ¿no? Viejo y mañoso. Claro, sí. Y después le agarré la maña al perro de la cuadra. Vos sabés que también otra cosa que hago conmigo, salgo a pasear, el tipo también. Todas mañas de haber vivido en la calle. ¿Sabés lo que hace? Se para en la puerta de los comercios y me traba y me tira la correa y se queda clavado para no seguir caminando, porque quiere entrar. Y se mete en un supermercado que haya para ese lado, para el lado de casa. Se mete y las chicas le dan hueso, le dan carne. Bien, liga, claro. ¿Cómo no va a querer quedarse? Ningún boludo. Como perro bajo la mesa. Le llora, las mira a los liga ojos. Como perro bajo la mesa, es un buen dicho. Pero la inteligencia del tipo, ¿no? La mira a los ojos y le llora. Se las compra. Y se queda ahí. Una cosa... Bueno, mañas de perros. Mañas de perro... Fotito, nombre del perro, de tu perro. Queremos, sin más, si no querés contar tu historia, cómo lo conociste, no importa, todo vale para que hoy te lleves el premio de las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales que entonces tienen para vos este premio. Explota el WhatsApp esta mañana con la foto de tu fiel compañero, contanos su nombre y participa por las pastas más ricas de la ciudad.
Aunque sueñes que desaparecí, su latido siempre estará ahí. Aunque sueñes que desaparecí, ilumínate que es tropical. Su latido siempre estará ahí. Esta canción que estamos escuchando se llama Perro Funk. Es del disco audio, no, Amapola del 66. Audio Agua es el disco en vivo. Amapola del 66 de Divididos. Y el perro que escuchan ahí es el perro del estudio de grabación que tienen los Divididos. Y lo hicieron entrar al estudio para ladrar y llorar. Y al escenario también, ¿eh? Lo ha subido al escenario también en vivo. Vos fuiste a ver ese recital, nos contaste una vez, cuando presentaron el disco. Amapola. Es un tremendo disco. Es el anterior de Divididos, gran disco. En la tapa tiene un molino, que ese molino está allí en la sala que ellos tienen, en su estudio de grabación. Bueno, un lado B de ese disco, ¿viste? Esas canciones que no son hit y que no están, término viejo, ¿no? Lado A y lado B. En el lado B estaría esta canción porque es una de las últimas. Se llama Perro Funk y hoy la consigna es perruna, de modo que bienvenidos los mensajes. Está en línea de teléfono Diana Huerga Cuervo. Diana Huerga es la presidenta del Colegio Público de Abogados. Ayer les contamos que cuando entrevistamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia la semana pasada, tuvimos 30 minutos de charla con la máxima autoridad de la justicia de Santa Cruz. Él nos contó que ya se había realizado la audiencia, en realidad un pedido de audiencia, de reunión que había hecho el Colegio Público de Abogados al Tribunal Superior. El contexto es que la Corte Suprema falló a favor de la nueva composición del Tribunal Superior de Justicia, pero el Colegio Público de Abogados desde el año pasado viene planteando que la situación del Poder Judicial de Santa Cruz es muy crítica. De modo que vamos a hacer al menos un ABC de lo que allí se conversó, en este caso el testimonio de la presidenta del Colegio de Abogados. Diana, ¿cómo estás? Te saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros aquí muy bien también. No te vamos a quitar tanto tiempo, Diana, son temas súper complejos, pero empiezo por una pregunta abierta y esto, ¿no? Un ABC. Si tenés que resumir qué se habló con la cúpula del Tribunal Superior de Justicia, porque esto fue hace ya 10 días, fue el viernes antepasado, pero ¿por dónde pasó esa conversación donde ustedes hacen una caracterización de una situación muy delicada de la justicia en Santa Cruz? Sí, la verdad que nosotros ni bien nos enteramos del fallo de la Corte, celebramos que se haya dictado rápidamente y que haya cesado esta situación de incertidumbre que teníamos de casi 8 meses los santacruceños de tener en cuestionamiento quién era la cabeza del Tribunal Superior de Justicia, con todo lo que implica. De hecho, habíamos ido nosotros a la Corte con el acompañamiento de FACA, de la Federación, marcando la gravedad de la situación y que se necesitaba un fallo urgente que cesara la situación de incertidumbre, y la verdad que la Corte actuó en consecuencia y resolvió rápidamente una vez que tuvo las actuaciones, ¿no? Para poder resolver. En ese marco nosotros habíamos dicho, bueno, sí, esto se resuelve este tema, que es cesar la situación de incertidumbre sobre la integración del tribunal, pero bueno, no soluciona los graves problemas que tenemos y que nosotros desde que asumimos en el colegio, que fue el 16 de diciembre del año pasado, y empezamos obviamente a trabajar y a recibir las quejas de los colegas y haciendo los planteos pertinentes, y lo que vemos y lo que planteamos es una situación de problemas graves y estructurales en el funcionamiento en toda la provincia, porque lo que advertimos es que con reuniones que hacemos con colegas de distintas localidades y que hay denominadores comunes en todas, o sea que no hay cuestiones, puede haber alguna situación puntual que la hay agravada por alguna situación coyuntural particular, pero lo que nos encontramos es que los colegas nos dicen, bueno, que hay demoras estructurales
ya en grado de afectación del plazo razonable en los procesos, sobre Diana, todo en fueros de familia y Tengo un laborales. punto. Sí. Tengo un punto, si me Sí. permitís. Claro, cuando vos decís que la situación es grave y estructural y es en toda la provincia, nosotros se lo preguntamos al presidente del tribunal y decir, bueno, ¿cómo se cambia esto, no? Porque cambiar algo grave y estructural lleva tiempo. De algún modo, para graficarlo en esa conversación, ustedes habrán visto que en la primera acordada del tribunal, que fue hace 20 días atrás, hace 3 lunes atrás, el punto 7 de esa acordada plantean hacer una revisión hacia adentro y hacia abajo del Poder Judicial de cómo están las causas. Y la expectativa, al menos lo que dice el presidente del Tribunal Superior de Justicia, es precisamente ir en esa vía. ¿Qué suerte le ves? A ver, ¿de qué depende cuando algo es estructuralmente tan complicado o está tan jodido estructuralmente? Bueno, a ver, nosotros justamente, más allá de manifestarlo verbalmente, nosotros hicimos un informe y justamente lo que planteamos es que nosotros lo que queremos no es hacer como una catarsis y solo decir, bueno, que ir y quejarnos, sino justamente colaborar con el tribunal para que pueda tener un diagnóstico certero, o sea, aportar desde nuestra, digamos, desde la visión del abogado litigante, que somos la voz de los ciudadanos, que son las partes de los procesos y los que padecen los procesos en esta provincia, y nosotros tenemos esa visión que es fundamental. Entonces, nuestra función y lo que entendemos, y así lo hemos hecho y lo estamos haciendo, es decir, bueno, a ver, aportamos para que tengan un diagnóstico certero, cuál es la visión que tenemos nosotros y que es la visión de las voces de las partes en los procesos, y obviamente con la finalidad no solo, digamos, de que puedan tener un diagnóstico certero y de ayudar y de colaborar en las soluciones. ¿Y los notaron receptivos, Diana? Es decir, en ese diálogo, si estamos dispuestos a colaborar, ustedes también son una institución, ustedes son una institución nueva y el tribunal está en una nueva etapa, luego del fallo de la Corte. ¿Qué recepción notaron en decir esto como el dejarse ayudar? No, la verdad que sí notamos una buena recepción porque, bueno, de hecho tomaron nota de muchas de las cuestiones y de hecho nos pidieron que, digamos, que lo formalizáramos por escrito. Entonces nosotros también salimos a decirle a los colegas y para ahí puntualizar casos concretos para que sea más claro por ahí advertir algunas cuestiones. Nosotros inmediatamente comunicamos esto a los colegas y reiteramos porque nosotros ya en el colegio una de las primeras medidas que hicimos a través de la Comisión de Administración de Justicia y Defensa del Ejercicio Profesional es abrir, por un lado, una encuesta de percepción del Poder Judicial para ver, bueno, saber cuál es la visión que tienen los colegas del Poder Judicial y en los distintos juzgados y jurisdicciones, y por otro lado, un formulario de quejas donde hoy cualquier colega ingresa a la página, hace un clic donde dice formulario de quejas y nos deja nos traslada su queja, su problema, su inquietud. Claro. Entonces lo que hicimos fue salir a decir, reiterar esto, decirle, bueno, fuimos al tribunal, manifestamos esto, nos pidieron que puntualicemos situaciones concretas y se lo informamos a los colegas para receptarlo. Y la verdad que, bueno, en ese marco sí advertimos una recepción desde el tribunal. Y por eso también hablamos de no solo hacer esta reunión aislada, sino de, bueno, aportar este informe y además generar una mesa, que es lo que veníamos pidiendo, una mesa de diálogo permanente, que tenga algunas reuniones periódicas, como para realmente poder tener un seguimiento y ver, digamos, entiendo que hay... Y es bueno, obviamente, establecer prioridades y ver, empezar a trabajar en modificaciones puntuales, concretas y urgentes. Diana, voy a otro punto que me llamó la atención. En el último comunicado que ustedes emiten, ustedes desde el Colegio Público de Abogados hablan de una virtual paralización de los procesos.
es decir, virtual paralización de los procesos judiciales en general en el contexto de los conflictos gremiales. A ver, uno dice paro docente y hay 35 días de paros de ADOSAC, por ejemplo. Y claro, es mucho más visible porque son las clases y si los pibes tienen clases o no. Pero ustedes plantean como una preocupación, en este caso el ámbito es el de la justicia y el gremio de los judiciales que lleva adelante una serie de medidas que también han sido lo mínimo 48 horas en el último mes y mucho paro de 72, 96 horas o incluso semana completa. Y me llamó la atención este concepto, virtual paralización de los procesos. ¿Qué descripción Claro, podés porque hacernos? nosotros, sí, pues nosotros lo venimos diciendo que, o sea, ya venimos con una demora estructural en toda la provincia, o sea, se instaló un sistema de funcionamiento con una demora alarmante. Si a eso le sumás medidas de fuerza, o sea, realmente la situación es grave. Y a ver, con demoras, o sea, nos vemos con colegas que nos plantean, y uno también lo vivencia, ¿no? Pedidos, o sea, expedientes que por una providencia simple tardan 3 meses. O sea, imagínate lo que es que se hace un pedido, cualquier cuestión que ingresa a despacho y ya dura 3 meses. Claro. Y cuando sale, no solo es la demora, sino que eso también lo hemos puntualizado, deficiente gestión procesal. O sea, cuando sale, no te leyeron el escrito en su totalidad, con lo cual te proveyeron 2, como demoraron 3 meses, se le acumularon 5 escritos de las distintas partes, y cuando proveen 2 escritos, y de los 2 escritos proveen un planteo y omiten 3, con lo cual, entonces, de hecho te digo lo que hemos puntualizado, falta de lectura integral de escrito, esto en deficiente gestión procesal, falta de lectura integral de escritos, provimientos parciales, omisión de pretensiones, omisión Ahora, de Diana, traslado. esto, y cuando hay casos, perdón la pregunta muy básica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay casos sensibles? Quiero decir, está todo Bueno, para... esto pasa, esto lo están denunciando en los procesos de familia. Claro. No es que pasa en los civiles. O sea, realmente los fueros de familia en toda la provincia están colapsados, no sale nada, te demoran 3 meses. Hay inicios, nos están planteando que hay demoras de 3 meses. Después también, a ver, otra cuestión que detectamos y que también la planteamos, ante esta demora estructural y esta grave falencia en dar respuesta, ¿qué pasa? Demanda de alimentos, solicitud de alimentos provisorios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta judicial? Bueno, sin que presenten un recibo de sueldo, sin que fijen las audiencias, porque otro tema es que no están fijando, no están tomando las audiencias que prevé, en el caso particular, el juicio de alimentos. Te fijan con el primer escrito, cuando lo proveen a los 3 meses, fijan alimentos provisorios, sin ver a las partes, a veces sin tener un recibo de sueldo y sin fijar la audiencia, con lo cual, ¿entienden lo que quiero plantear? Es claro, ante la demora y la no resolución y no poder ver el caso, ya se naturaliza que no se naturaliza el dictado de alimentos provisorios, como le decimos, formularios. Bueno, vino tal. Entonces muchas veces nos plantean los colegas, se dan situaciones donde por ahí, y que cada vez es más habitual, lo que sería una tenencia compartida, que los chicos viven casi mitad y mitad. Entonces, en definitiva, quien demanda primero obtiene un alimento provisorio que por ahí va a estar 2 años, porque hasta que después sale la resolución final pasaron 2 años. Y digamos, no es esa la respuesta adecuada, porque ante la coyuntura, ante la demora, la solución es, entonces los jueces dicen, no, pero yo dicté un alimentos provisorios, ya está, yo di una respuesta. No, pero diste una respuesta sin fundamentar, sin conocer a las partes, sin haber fijado la audiencia, sin saber la realidad económica de la persona a la que le está fijando la audiencia. Diana, entonces terminan siendo procesos sin vinculación alguna con la realidad de las personas. Claro, queda totalmente desfasado de la situación real y de la dinámica de esa situación, en ese caso situaciones de familia en muchos casos muy delicadas. Diana, últimas 2 preguntas, y bueno, nosotros siempre, de parte de ustedes, recibimos acá los comunicados de prensa, lo que ustedes van emitiendo, y es un tema súper sensible, muy complejo. Si te parece, nos comprometemos como ahora que pudimos concretar esta comunicación telefónica, seguir los temas. Te hago 2 últimas preguntas.
¿Hay una próxima instancia formal de reunión con el Tribunal Superior o con alguna instancia del Poder Judicial a ese nivel, digamos, como para seguir trabajando estos temas? Porque la descripción que vos haces es delicadísima, es realmente muy delicado el cuadro. Sí. No, el cuadro es de una situación, o sea, nos toca como colegio nacer a la vida institucional, una situación del Poder Judicial gravísima, que ya la veníamos nosotros desde la Asociación de Abogados de Río Gallegos, obviamente denunciando y haciendo los planteos, pero bueno, ahora, como colegio público nos toca nacer a la vida institucional en esta situación del Poder Judicial que es grave. Y por eso, digamos, lo marcamos, también tratamos de que la ciudadanía, o sea, de comunicar también a la ciudadanía, porque de lo que se está haciendo desde el colegio, para que también nuestros clientes vean que desde el colectivo de los abogados estamos trabajando, intentando que esto se solucione, o sea, colectivamente estamos trabajando en esto. La idea, nosotros hemos fijado una reunión abierta para los colegas, para todos los matriculados, para este día miércoles de la Comisión de Administración y Justicia y Defensa del Ejercicio Profesional, que vamos a tener este miércoles para seguir, digamos, monitorando, digamos, haciendo como este monitoreo de la situación, a ver, bueno, desde la última reunión y este último relevamiento que hemos hecho de quejas, de denuncias y planteos, y bueno, para ver cómo seguimos, si se han verificado cambios o no, si se empeoró la situación, está igual, bueno, y en función de esto también seguir haciendo este seguimiento. Bueno, quedaremos atentos. Diana, apelando a tu expertise, digamos, profesional, incluso a título personal, si te parece, ya fuera de tu rol como presidente del Colegio de Abogados, te planteo lo siguiente, algo que es muy público y que se lo preguntamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia. A ver, trato de resumirlo. Si vamos al caso del femicidio en Córdoba, el caso Agostina, que está repercutiendo en todos lados, uno ve que los ojos de la sociedad están puestos en la actuación de un fiscal y en los antecedentes y demás. Salvando las distancias, hace 15 días en Río Gallegos hubo un hecho de sangre en la universidad, en la UMPA, que fue gravísimo. El hombre, el autor del apuñalamiento, queda preso a mitad de semana y es liberado 2 días después, el viernes de esa semana, estamos hablando 15 días atrás, por el juez de instrucción número 1 del juzgado de instrucción, y nosotros le preguntamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia la semana pasada si acaso no vale dar la discusión en Santa Cruz de que los jueces o las autoridades judiciales deban dar explicaciones públicas, o en una entrevista, o en un comunicado, o de algún tipo de comunicación formal institucional, cuando hay casos delicados y resonantes. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo, sí, yo soy de la idea que si no entorpece una causa, los jueces, los fiscales, es decir, las autoridades de la justicia, hablen. Pongo el caso de la UMPA porque es el más elocuente del último tiempo. Un hombre que casi mata a otra persona sale libre a los 2 días y nadie dice nada. Nadie, digo, como autoridad judicial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Debería haber más... Sí. Sí, mira, en primer lugar te tengo que, digamos, sobre el hecho puntual no me voy a expedir ni a manifestar porque yo trabajo en la universidad y tengo un rol... carácter de abogada, sí. Con lo cual no voy a opinar porque no corresponde que en esta instancia, porque digamos voy a tener que intervenir en su momento en el proceso administrativo interno, ¿no? Con lo cual no corresponde que yo dé una opinión ahora. Pero con relación a lo que vos decís de manera general, sobre el impacto que tienen de determinadas causas penales y determinadas resoluciones y el rol de la justicia, bueno, yo coincido, creo que siempre y cuando, como digamos, no entorpezca una investigación en curso ante determinadas situaciones, creo que ante determinadas resoluciones, ¿no?, que tienen un impacto también a nivel social, y por ahí muchas veces desconcierto porque la ciudadanía por ahí no entiende algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza propia de lo judicial y de la normativa y demás. Creo que sí debiera ser una práctica
que los jueces y los fiscales, en tanto, bueno, como son funcionarios públicos y que tienen un rol importantísimo, bueno, puedan dar las explicaciones públicas más allá de la formalidad de una resolución. Claro, ahora Diana, viste que en Santa Cruz eso no pasa casi nunca. Ajá. Que Sí, haya un sí, juez sí. o un fiscal que hable de un caso sensible. Prácticamente no es inédito, digamos. Sí, la verdad que bueno, es algo que se podría, digamos, también, eso entiendo, ¿no? Desde la visión de los ciudadanos, ¿no? También plantearse y tratar de articularse. Bueno, me decís que hubo una manifestación al respecto del presidente del Tribunal Superior. Sí, Y bueno, así es. creo que es importante. De hecho, hay toda una, digamos, a nivel nacional. Me tocó estar en el mes de abril en un encuentro nacional de la abogacía que hubo en Buenos Aires, que lo organizó el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz. Me tocó participar y exponer en el mismo en carácter de presidenta del colegio de abogados de Santa Cruz, y de hecho lo abrió el encuentro el presidente de la Corte Suprema, doctor Rosati, y hizo hincapié, una de las cuestiones que hizo hincapié es justamente en la comunicación y en la importancia del lenguaje jurídico pensado, digamos, no solo para que lo entiendan los operadores jurídicos, en este Totalmente. caso los Que lo entendamos abogados, todos, los ¿no? peritos, que lo entiendan. Justamente puntualizó en eso, que entiendo como algo que se está trabajando desde la Corte Suprema de la Nación, y digamos la importancia de utilizar un lenguaje entendible, o sea, no perder obviamente que tiene que tener hay un lenguaje técnico, pero hacer el esfuerzo para que las resoluciones, los fallos y distintas resoluciones y actuaciones tengan un lenguaje que, digamos, que esté pensado también para que sea comprensible para la ciudadanía, porque justamente planteaba esta situación, que sea a ver, que nuestro obrar cotidiano, llámese en los escritos judiciales o en el dictado de sentencias, la particularidad que tiene, que por ahí no tiene un informe de un ingeniero en otro contexto, es que, bueno, son fallos y resoluciones que se van a aplicar y que tienen un impacto en la ciudadanía. Claro. Con lo cual, la importancia de utilizar un lenguaje que sea accesible para todos. Y bueno, y eso ha marcado también, bueno, ya desde hace años que la Corte hizo este sistema de información judicial, este centro de SIC de información judicial, y también, bueno, entonces, bueno, creo que va todo en ese sentido, y creo que es importante que en Santa Cruz se empiece también a trabajar desde ese punto. Pasa que, bueno, son tantas las cuestiones, y hay cuestiones tan, digamos, tan graves y urgentes como que los procesos tengan una duración acorde, y bueno, pero obviamente es un tema también que se debería trabajar y mejorar. Bueno, para seguir conversando, Diana, seguiremos atentos. Gracias por este rato para conversar. No, gracias a ustedes. Saludos. Hasta otro momento. Diana Huerga es la presidenta del Colegio Público de Abogados. Bueno, no sé si será que uno se va acostumbrando, como decía Inodoro Pereira, estamos mal pero acostumbrados. Pero la situación es realmente dramática, la descripción que hace el Colegio Público de Abogados de cómo está actuando la justicia en sus distintos estamentos. Y bueno, lo dice Diana Huerga en la entrevista recién, pero lo vienen planteando en sus comunicaciones públicas. La situación es realmente muy delicada de cómo está funcionando lo que, entre comillas, nosotros llamamos la justicia, que es esa cosa compleja, ¿no? Con distintas instancias y distintos ámbitos. Y vuelvo, chicos, y con esto cierro, Rodri y Nika, no me voy a cansar, me lo pongo como caballito de batalla. Sigamos nosotros haciendo la pregunta o diciendo que un juez, un fiscal, no puede no decir nada ante un hecho sensible. El caso de Córdoba es emblemático de eso. Sí. Lo que vos nos vas a contar después es un fiscal y un juez, sobre todo un fiscal, que están entre la espada y la pared, pero con sensatez y con sentido. ¿Cómo se actúa en un caso, en este caso muy terrible? Bueno, por casa, ¿cómo andamos? Me sigo preguntando después del caso de la UMPA. 10 de la mañana, 57 minutos en toda la República Argentina, y acá estamos con vos. Otra vez, otra mañana,
Una mañana con un cielo que comienza a despejarse, que al parecer para lo que resta de la tarde vamos a tener un cielo que va a estar parcialmente nublado. Algunas nubes van a haber por ahí, ¿eh? Un día de nubes, un día de frío, de máxima de 8 grados, de mínima de 5. Bueno, de hecho, en este momento tenemos 6 grados. La humedad es del 92% y hay un viento que sopla del noreste a 18 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 8 grados, mínima de 5 y hasta las 12:30 del mediodía, vos te vestís de verde y nosotros te acompañamos. ¿Es una presión ir a defender el título de campeón del mundo? ¿O es cómo lo percibís vos? Bueno, a ver, al final, Hernán, vos sabés bien que cada vez que Argentina va a jugar un mundial siempre es protagonista. Entonces, no va a cambiar, no va a cambiar. No sé, yo ahora que me dijiste que que voy a estar en 4 mundiales, del 2006, la expectativa era enorme también, era un equipazo. Sí. Y bueno, no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una selección increíble que marcó una época en ese mundial, que jugó bien, que todo el mundo y después no se ganó, pero no pasa nada. Entonces se fue como protagonista y Argentina seguirá siendo protagonista. Después la pelota puede entrar, no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, saber que respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir, pero que siempre Argentina es una de las que anima al mundial, eso es más que evidente. Argentina, carajo, viejo nomás! Habló Lionel Scaloni en las últimas horas, ¿eh? Dio una entrevista, habló con Olé, mano a mano, con periodistas de Olé, y le preguntaron lo que todos queremos saber, bueno, ¿cómo fue ese primer entrenamiento con la selección? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo los ves? Y respondió, dejó un título que creo que es el que todos queremos escuchar, o mejor dicho, no sé si el queremos escuchar, pero de lo que queremos saber. Dijo, es muy difícil llegar al 100%, pero estamos bien, tenemos una base, tenemos muchos jugadores, diría que el 60-70%, que son siempre los mismos, están ahí, y eso ayuda porque cuando te juntás, todas esas dudas se disipan al conocerse, al saber cómo jugamos, qué es lo que queremos, ayuda a que si hay algo que no anda bien, esas cosas se minimicen. Imagino que todas las selecciones estarán en la misma situación, preocupadas justamente por el inicio del Mundial, pero bueno, en definitiva, es muy difícil llegar al 100%, es decir, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien, ¿no? Esa fue la frase que dejó, creo que es lo que más estamos mirando hoy. ¿Por qué? Porque fue el primer entrenamiento de la selección. Hoy, martes 16 de junio, faltan exactamente 14 días para el debut oficial de la selección argentina frente a Argelia en Kansas, sin contar los 2 partidos previos que estamos hablando hace un ratito de los amistosos. Y como te decía hace un ratito, la selección se juntó, tuvo su primera práctica. Y te cuento algunos detalles, si te parece bien, de esta primera práctica para que vayamos sabiendo dónde poner el ojo en esta selección argentina. Bueno, uno de los temas más importantes, el foco principal, estuvo puesto en regular las cargas, porque hay muchos jugadores con molestias. Uno de ellos es ni más ni menos que el más grande de todos los tiempos, Lionel Messi, que tuvo que entrenar de forma diferenciada, por precaución. Viste, ¿se acuerdan que tuvo una contractura hace muy poquito en el Inter de Miami? Bueno, se lo vio con buen ánimo, ¿no? Salió con una sonrisa del entrenamiento, salió con una sonrisa del hotel. Después otro que está ahí, más o menos ahí, es el Dibu Martínez, que se quebró un dedo antes de la final de la Europa League. Bueno, llegó a la concentración, obviamente con un vendaje en la mano, porque, claro, tuvo una fractura en un dedo.
otro jugador, Leandro Paredes, que viene de el fracaso de quedar afuera de la Libertadores con Boca. Claro, jugó hace menos de una semana su último partido. Está haciendo un tratamiento especial porque sufrió ya venía medio, con una distensión en el isquiotibial derecho. Ese quizás es el caso más grave. Posiblemente. Que tiene, la selección argentina, que tiene que tratar de resolver. Porque los más agoreros dicen que si vuelve a estar óptimo para jugar, recién volvería en el segundo partido. Claro, no antes, no hay que quemarlo. Bueno, por eso era importante lo que Sí. ayer te decía, el centro ese de rehabilitación. El que está cerquita. El que está cerca. Sí. Es como vivir cerca del hospital, Exacto, básicamente. sí. Para Argentina Aparte, es muy importante. es muy moderno. Sí, totalmente. Todo, un dato de esto es que cuando hay lesiones en la Major League Soccer, la Liga de Estados Unidos de Fútbol, todas las lesiones graves y eso van a parar a ese centro. A este lugar. Sí, todos los jugadores. Bueno, fíjate vos, se lo merece, ¿no? Es el último campeón del mundo, sí, ni más ni sí, menos. sí. Ahora, después tenés otros lesionados, es lo que hablamos recién, dijimos los destacados. Después tenés a Sí. Nico Paz, que tiene un golpe en la rodilla izquierda. Cristian Romero, que está en la etapa final de una recuperación que viene de larga data. Ese también es preocupante. También está ahí. Julián Sí. Álvarez, tiene 15 de tobillo, pero llegaría bien. Sí. Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, los tres tienen desgarros. O sea, Ujú. eso es para que se den una idea más o menos del contexto hoy del equipo. De que, hecho, según Montiel en Scaloni, River ha jugado poco últimamente, por lesiones. ha jugado poquito, bueno. Claro. Y después tenés los por si acaso, ¿no? La selección convocó a algunos jugadores por si Los acaso. sparring. Sí, que son, en este caso, bueno, Santiago Beltrán, Nicolás Sí. Capaldo, por decir algunos nombres, ¿no? Perrone, Buendía, Emiliano Buendía, del Sí. que estábamos hablando hace un ratito. Y se suma a los entrenamientos también un jugador que es defensor de Rosario Central, que es Ignacio Obando, que tiene 18 años. Sí, es muy bueno ese chico, Obando. Eso, sparring, o sea, no van a jugar el mundial, están para entrenar con la selección. De última, por alguna lesión grave, pueden ser incluidos. Ha pasado mirá. en otros casos, en otros mundiales con Argentina. Claro, no ¿Te es acordás días deseable, atrás? pero podría suceder. Sí, días atrás mencionamos a lo de la lesión en el Mundial de Italia 90 de Neri Pumpido, que Claro. chocó con Olarticochea. con Olarticochea, con el Vasco Olarticochea. Y a esa selección iba Pumpido, Goicochea y el arquero de River, el negro Comiso. Al lesionarse Neri Pumpido y no puede seguir compitiendo, subió Fabián Cancelarich, el que era arquero de Ferro en aquellos años. Como tercer arquero. Como tercer arquero. Ahí está la data, ¿eh? Después se viene la columna, Mundial 2002 viene hoy. Mundial 2002. A propósito, Sí. un dato más. Ayer la práctica fue de baja intensidad. Es decir, Claro, para acomodar cargas, se digamos. rascaron las cosas, hay que decirlo Sí, así. pero no para entrar laburaron, un no hicieron poquito- nada. Perdón, discúlpame, pero no hicieron nada. Igual Estuvieron estamos ahí, Rodri, estamos a 4 días del partido amistoso Se ríe, Brian. contra Honduras. Sí. Vos sabés que yo a los partidos amistosos ya cerca del Mundial le tengo miedo. Mejor no jugarlos, decís vos, que no haya. Y con selecciones de Centroamérica, esto ¿Sí? sí ¿Vos decís que los Pega hondureños mucho. van a pegar? Sí. Claro, hermano, por Pega favor, es mucho, un amistoso claro, ante el yo le mundial. tengo miedo a esos. Jueguen un ratito, un entrenamiento tranqui, nada de jugar fuerte. Che, son las 11 de la mañana y en este momento en Kansas hay 21 grados. O sea, dicen que hace un calor tremendo a propósito del tema de los entrenamientos. Sí. ¿Por qué te cuento esto? Porque decidió, por lo menos este primer día, es decir, el día de ayer, entrenar por la tarde para evitar las altas temperaturas. Hace calor en Kansas. Ajá. No sé si tiene más o menos Kansas en el mapa. Dicen No, que la solo de puerta- series y películas. Bueno, es la puerta del oeste. ¿Sabés qué me llamó la atención? Un dato que les quería Sí. contar. Que Argentina, fíjate lo raro que es este mundial, ¿no? Argentina Sí. tiene a 14 días de, menos, 10 días de debutar en el Ujú. mundial, tiene que viajar en avión 2 veces 2 horas para ir de una punta a la otra. Porque, por ejemplo, el partido del sábado 6 de junio, que es el amistoso, contra Honduras, lo va a jugar en Texas. Viajan este viernes. Texas queda a 900 kilómetros de donde están ahora en Kansas. Después de ahí, desde Texas... Como de acá a Comodoro, un Comodoro, poco, más o más, un menos. poco más arriba todavía. Tal cual. A Pampa de Salamanca. Bueno, sí que van en avión, ¿no? Obviamente. Eso desde ya, ¿no? Si van en auto, no se van a Olvidate. tomar el Viatac para irse a, No, a olvidate, Texas. sí, ni el LADE. Después, eso fue el sábado. Ahora, el martes 9 de junio, juegan Sí. un amistoso contra Islandia, Sí. en Alabama. Y ese lugar está de Kansas, no sé de Texas porque no pude ver, pero de Kansas, del lugar donde están parando, a 1000 kilómetros también. O sea, mínimamente Sí. tienen 6 horas de avión a pocos días de debutar el martes 16 de junio.
O sea, el martes Decí 9 de que- junio, último partido, después, Sí. una semana después, debutan oficialmente. Rodri, decir que viajan en avión. Sí, pero Hay igual. un problema igual. que tienen los jugadores de fútbol, lógicamente los viajes largos. Pasa mucho acá en el fútbol doméstico, ¿no? El fútbol de ascenso. Claro, recorrer, salir de General Roca a Río Gallegos o de Río Gallegos a Puerto Madryn. Estás hablando del Argentino B. Sí. Y las piernas, Claro. las piernas. Y es eso. que ahí tenés que hacer un día de viaje en Bondi. Chicos, igualmente piensen que estamos hablando de que son jugadores que vienen de jugar muchos partidos, Sí. algunos terminaron hace poquito, se viene el Mundial, es un Mundial largo, Ujú. de 48 equipos, tenés que viajar a Estados Unidos, descansás, ya estás entrenando de Sí. vuelta, tenés que volver a subirte en un avión. Si te pones a pensar, verdaderamente es desgastante. No sé claro. si hay un ejemplo en la historia No, de los no, no. mundiales así, donde los jugadores han tenido que viajar para Sí. un partido y otro previo a una semana del debut tantas veces. Sí, ¿sabes cuál? Justamente el que vamos a tocar hoy. El Para la 2002. Argentina. Corea-Japón Sí, 2002. Hoy para es la el Argentina capítulo 16 de la historia de los resultó mundiales. muy desgastante porque también, ¿sabes qué? Aclimatarte al horario asiático, al cambio de reloj de Asia. Sí. Complicado, ¿no? El jet Complicado. lag, el famoso jet lag. Claro. Sí, que veíamos los partidos a las 2 de la mañana, 7 de la Sí. mañana, 9 de la mañana. Les decía, vos mencionaste las lesiones, ¿no? Sí, Y yo te dije lo peligroso que es jugar partidos amistosos. sí. Acá Juli con buen tino hurgó y, bueno, por ejemplo, Austria, la selección alpina, que va a ser el rival de la Argentina, junto con Argelia y con Jordania, ayer perdió en un partido amistoso uno de sus principales jugadores en el tándem de ataque, perdió a Christoph Baumgartner. A Christoph Baumgartner en una amistosa de ayer y se pierde el mundial. Ay, bueno, mirá, fíjate vos. Escocia le pasó el fin de semana son también. los primeros lesionados, Sí. las primeras tragedias, se puede Sí, decir, ¿no? a Escocia le pasó el fin de semana Sí. en un partido amistoso, no sé si fue con Curazao, una cosa que lo ganó fácil, pero en el primer tiempo pierde a su figura, un jugador del Napoli, delantero del Napoli, se le lesiona la rodilla, pero va. se lesiona solo, da un pase, gira Y se rompió. Bueno, así se rompen las rodillas. Sí. Así girando en falso, ¿no? Ujú. ¿Cuánto habrá de mental en pasó. eso, no? Esas Uf. lesiones justo antes Y del la, mundial. la presión, Claro. sí, olvídate. Sí, porque debilidad muscular esos tipos no tienen. Claro. No. Che, suspendan Sí. contra Honduras, hermano, ya está. O sea, no jueguen con Honduras. Es No, y que va a jugar un mixto. Quédense jugando el truco, ya Va a está. jugar ni Messi va a jugar contra Honduras. No te va a digo. jugar nadie, No, no, claro. olvidate. Es una locura. Aparte tener que viajar tanto para un amistoso. ¿Qué está pasando, Claro. muchacho? Bueno, Brian, estate atento. ¿Estás para jugar? Vos, Nica, ¿cómo estás? Te llamas Caloni, ¿cómo estás? ¿Para 15 minutos? Para 15 minutos, los del entretiempo, ¿no? Claro, A ver, los del entretiempo. se va unos Sí, mates, sí, charlas. sí, sí. No es mala, ¿eh? No es Claro, mala. para dar la Pero- charla. La charla La del charla entretiempo. técnica. Mirá, no está mal, ¿eh? Lo proponemos a Nica para el cuerpo técnico del Mundial. chicos, son las 11:10 de la mañana en toda la República Argentina y hay un montón de mensajes al 1551-6051 por la consigna del día de hoy, que es el Día Nacional del Perro, y les pedimos a nuestros amigos, a la comunidad de Arriba del Día, que nos Del manden Choco, dijeran la en foto de su Mendoza. perrito. ¿Cómo? El Día Nacional del Choco. Del Choco, exactamente, del Pichicho, el Día Nacional, del... Chichen. Vos sabés que un montón de gente mandó mensaje. Vamos, ¿les parece que hagamos un repaso rápido con las fotos? Dale. Una Dale, atrás además del es, otro. es la primera tanda de participación de oyentes. Acá también tengo un puñado de otros mensajes, no de la consigna, al 516051. Mira, le mandamos primero un beso a Alicia, que dice que también reclamó Movistar y le hicieron rebaja, como yo que contábamos a la mañana. Ya me estaba preocupando que Alicia no mandaba mensajes, ¿eh? Le mando un beso grande a nuestra amiga. Un Alicia. beso para ella. Gracias por el mate, Alicia. El Eh, mate de regalo de la semana pasada. Fíjate la fotito, mira la voz, ¿eh? Buenos días, esta es mi Luna, ama comer, roba toda la comida que está a su paso, dice Judith, mira qué linda que es, qué perra hermosa, qué ojos tan lindos que tiene. Mira acá, estas fotitos de Coca y Rocco, que mira cómo duermen arriba Perdón, de la Nica, cama. tenés que ir anotando. Recién pasó Judith. Viviana. Yo te di la hoja 0 kilómetros. ¿Necesitas la viroma? Ahora Tengo los la paso- tapa blanca. ¿La necesitas? Ahora Sí. los paso todos Ahí juntos, va. ahora los paso, si no. Judith, Así teníamos. avanzamos. Judith. Viviana y Judith, ahí está. Bueno, sigo. Sobre la consigna perruna, dice acá, parece que se equivocó de consigna Ernesto, pero la leo igual. Dice,
Mi perro Dinamita de Los Redondos es mi canción preferida. Claro, no estamos hablando de Sí. canciones, pero bueno, vamos a leer. Qué lindo ese perro que es un border. Será porque lo pasamos lo cortineaste antes, ¿no? Debe O sea, ser por lo eso. usaste de cortina, debe ser por eso, calculo. Tenés que mandar la foto de tu perro, Ernest. Hay otro mensajito. Mira, otra foto acá. Mirá qué linda fotito El esta del acá. border con el monumento del soldado Ortega, ¿no? Buenos Así días, es. chicos. Dice, comparto foto de mi perro Camilo por Cienfuegos, por Camilo Cienfuegos, el revolucionario cubano. Perrito rescatado hace 2 años. La fotito que veíamos recién ahí en el monumento al soldado Ortega. ¿Quién nos escribe? Nos manda Cristina la foto. Cristina. Qué lindo que son los Border Collie, me encantan. Y acá tenés otro. Mirá qué lindo perrito este. Mirá qué lindo perrito, dice. Cise 272, dice. Acá estoy haciendo tiempo en el auto, manda la fotito de su perrito. Mira, pobrecito, tiene las rueditas atrás. El andador. El andador, se ve que anduvo mal, tuvo un problemita. Mirá Sí. lo que es. No, Por me suerte, muero. viste que salió ese invento hace Pobrecito. muchos años de... antes los perritos que tenían esos problemas prácticamente quedaban postrados. Claro. ¿Y quién habrá sido el que ha inventado ese sistema, no? El andador. Sí, estamos viendo un video Le- de les mejoró la vida, de ¿viste? Laguna Ortiz. Pero para, no te me vayas, dame un segundito, volvamos a la foto anterior. Es que un una corredor, cosita mirá. que quiero. Mirá, ¿cómo corre? Ahora avanzamos a ese video. Una cosita nomás, que leo el mensaje de Gise. Gise 272 dice que nos mandaba la foto de Coti y Gise, en la foto esa que veíamos recién de la perrita, que tenía las rueditas. Las mañanas vienen juntas, dice, todas las noches saco a Coti a pasear para que haga sus necesidades antes de dormir, pero la muy mañosa no hace. Así que cerca de las 5 de la mañana se le ocurre pedir que la saque para que haga, para que haga pastel, dice. A esa hora, Gise, con un sueño profundo, me obliga a levantarme para sacarla. Dice, abrazo, beso grande para Gise. Ahora sí, pon el video que viene, que está buenísimo, que es Junior, el amigo de Biguá. Todos los días va a la asociación a jugar. Y cuando se va, el último chico, que es el último que se va es él. Feliz día para ellos, José 333. ¿Quién es José? José, ¿qué? Jaramillo. José Jaramillo. Exactamente. Claro, la asociación es Illenujo No, y claro, ahora entiendo, el video que estamos viendo es ahí a, no sé, ponerle a ojo 150 metros de la asociación. Che, y mirá el video que manda ahora. Mirá, pasar otro video de José, porfa, Rodri. Mirá. Es un perro runner, ¿no? Para la gente que no está en YouTube y está en FM, es un perro runner que va corriendo por la costanera de Río Gallegos. Mirá subiéndose a un kayak. El perro, De doble comando. nadar es su pasión, no, se mete al agua. ¿Al agua? Ah, no, pero no va, está arriba Ahí del está en el kayak. no, pero va está en el agua, nadando, está nadando, mirá. Viste que los perros me Sí, encantan. ahora era un video ya de un perro haciendo kayak y te digo que Chao. hay que darle el premio Qué ya mismo. belleza. ¿O qué tenía lindo. algo el mate? Qué lindo perro. Mira como nada. Esos perros que le encantan con el frío que está el agua igual. Hay que tener huevo, ¿eh? Eso debe haber sido en invierno, en verano, ¿no? Y sí, se nota que es un día, al menos un día Estaba despejado. fresco igual, ¿eh? Sí, porque tienen gorro. Chicos, pasamos a la otra Están foto, dale, olvidados. rapidito nomás. Paula 540 nos dice con ustedes la señora Pocha. Adelante, Pocha. 1 año y 4 meses. Mirá qué linda que es Pocha, ¿eh? Inquieta, enérgica, barredora, serial de migas, ladradora pendenciera, muy poco atenta a las buenas costumbres, con respecto, respeta tirarse gases en público, o sea, no lo hace. bien, Le gusta. Lo bien que hace, ¿no? Porque eso arruina encuentros, sobre todo encuentros de presentación. Te presento a mi familia y el perro hace lo que hace y bueno, queda muy mal. Es nuestra chiquita del amor, dice Paula 540. Ahí está, la vimos la perrita de recién. Y la que tenemos en pantalla ahora, la salchicha esta, Sí. se llama Simba Luthier. Y es de Keiko, que evidentemente se dedica a eso, justamente. De hecho, hay una guitarra atrás que debe ser, bueno, la que arregla en su taller de como luthier, ¿no? Qué belleza, mirá vos, pero qué Simba belleza. capaz que afina guitarra, ¿no? Probablemente. Vos sabés que dicen que lo. Es que con las arregla y Kimba la afina. Dicen Ah, que la estos prueba. perros chicos, estos perros dicen que son los más inteligentes que hay. ¿Los De salchichas? chiquitos, los salchichas dicen que son ¿De los recontra chiquitos? inteligentes. ¿Sí? Ahora sí Mirá. tienen un carácter. Sí, un carácter. De mierda, hay Sí. que decirlo. Sí, 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 pero dicen que es un perro muy inteligente el salchicha. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener diálogo con algún salchicha alguna vez. Sí, pero no me respondió. Ok. Supongo bueno. que esto dijo, ¿por qué le voy a responder a este humano y las cosas que anda diciendo? Ya te vas a dar Hablamos de cuenta. los perros salchicha que están de moda, no hemos visto mucho en las calles. Sí, en de el hecho- peatonal, la peatonal de verano que hizo Ujú. la intendencia. Hubo un encuentro de salchichas igual acá en Claro, Gallegos. Sí. Yo ya dije que tenemos que hacer. ¿Qué dije que teníamos que hacer? Panchitos. Trae tu salchicha. Decimos un panchito, exactamente. Vos trae la mostaza, Brian. Claro. Chicos, la consigna de hoy entonces es facilísima y estás participando por las pastas de Buen Apetito. 2 porciones de pastas artesanales tremendas de Buen Apetito, que son los reyes de la Sí. cocina en Comodoro Rivadavia 430. Repito la consigna y te habilito, Nica. Agarrá el teléfono y mandanos ya mismo la foto de tu perro. Contanos cómo se llama y decinos cuál es su principal manía si te querés llevar las 2 porciones de pastas de Buen Apetito. Acá nos decía Javi Cebeso, ¿viste el perrito que estaba ahí en el agua?
Biguá se llama. Biguá, sí. Y dice que no importa la temperatura del agua, él se mete y va al lado de los kazaks. Está muy bien. Que corajudo, porque no sé a qué temperatura estará el agua. Es muy baja. Creo que, si mal no recuerdo, en cosa de 10 minutos en la ría de Río Gallegos tenés principio de hipotermia en el agua. Mira vos. No sé si en cualquier momento del año, me imagino que más bien en otoño o en invierno, pero sí, es un río bravo. Es un río donde te podés morir de frío rápido. Bueno, el perro se manda igual. Eso, sí, se la banca. lo que Igual, la igual es lealtad. sabio, ¿no? El perro sabe cuándo salir. El domingo dice ¿no? que estuvo en el agua. ¿En serio? 5 grados, dice que Claro, entonces esto recién fue el domingo. Sí. ¿Se acuerdan? El domingo estuvo despejado. Que el sábado llovió, el domingo estuvo despejado, así que de ahí tienen que hacer el video. Chicos, 11 de la mañana, 17 minutos. Hoy es 2 de junio. Es el Día Nacional del Perro. El perro. Del perro, exactamente. Brian, ¿te parece, digo breve, los mensajes pendientes? Porque llegaron hace como una hora atrás de oyentes que van dejando Saludos a sus Alvarelo. comentarios. ¿Perdón? Saludos a Alvarelo. ¿A quién? Alvarelo, el perro Alvarelo, que jugaba en Belgrano, Córdoba. Ah, está, ok. Sí, también Jugó podemos... en San Lorenzo, fue perro Alvarelo. Bueno, muchos sí, perros no jugando es el al fútbol. claro, no es el mejor Sí. apodo para un jugador de fútbol, ¿cierto? Bueno, nos apunta Leo que el femicida de Córdoba es yerno de Moreno, concejal de Córdoba. El asesino era puntero de Moreno también. Claro. Ya vamos a volver a ese tema. Gracias, Leo, por el apunte al paso. Javier nos dice: hola chicos, ¿ya vieron la factura de gas? Se fue a las nubes. Sí. Javier, vieron que hoy empezamos hablando de facturas, de servicios. Sí. Y en ese momento llegó el mensaje de Javier. A mí no me llegó la de gas. No sé si, Javier, A mí si sí. querés compartirla con A mí nosotros. me llegó la de gas. ¿Y qué tal? No, se fue a la mierda. Mirá vos, Así literalmente. Y la de luz igual. Bueno, a mí me La de llegó la de luz luz ya el hace mes un rato pasado. y sí. La del mes pasado ya había tenido un Sí, pero aumento ostensible. Pero y dos ahora- diputados dijeron que no iba a aumentar. Hubo dos diputados que dijeron que no aumentaba. No va a aumentar dos. en Córdoba, ¿no? Donde Dos viven. diputados que votaron a favor de la eliminación de la zona fría. Incluso, ojo que esto De la es, eliminación, no, de la esto es reducción de subsidios, anterior, sí. incluso. O sea, esta facturación Sí, de ahora es del es mes anterior pasado. a las definiciones. Bueno, imagínate lo que va a de hecho, pasar. el Congreso es media sanción, todavía no está sancionado. O sea, Claro. están llegando con aumentos sin esa aplicación. Imagínate lo que te va a llegar la boleta ahora de julio. Bueno, que lo expliquen Jairo Guzmán y José Luis Garrido. Así de Exactamente. simple, gente. ¿Qué decir a esta Ujú. altura? Cualquier cosa le llevan la boleta a ellos dos. Buen día, chicos. Todo vencido tengo. Creo que el celular cortado. Acá estudiando para un curso y escuchándolos. Hoy laburo al mediodía y a la tarde porque estuve de guardia hasta las 5 de la mañana. Nos manda un beso Mari Gamboa. Saludos grande, Bueno, Mari. se le venció el celu, así que imagino Sí. que lo pagará en estas horas Ujú. y nos debe estar mandando datos, claro, con los datos de Wi-Fi de la casa o algo así. Le digo a Mari que me parece que se olvidó una bufanda naranja. Si no es de ella, una bufanda naranja. Servicio que a la quedó acá comunidad. En el vestidor acá en el guardarropa ahí de la radio. Servicio a la comunidad, Hay claro, una- porque Mari estuvo el sábado. Sí. El sábado de la tarde. Y último mensaje aquí por mi parte. Bueno, gracias Beto que nos apuntaba. Vieron que tanto Adosac como Amet se quejaron de que el gobierno de la provincia pone en la paritaria docente a un gremio ignoto, que es la UDA, la Unión de Docentes Argentinos. Nos dice Beto, busqué el sindicato UDA, tiene Ajá. una página web y una de la provincia, y allí en lo que nuestro colega de la web estuvo, bueno, también de la radio, de aquí, de Radio Nuevo Día, estuvo averiguando, no tienen Representación. filiales en Santa Cruz. No tienen Claro, nunca en representación. nuestra vida escuchamos hablar que Claro. UDA, el gremio UDA, reclame alguna cosa o pide alguna reunión o alguna cosa formal institucional. Y bueno, también hice la tarea del fin de semana y no encontré nada de UDA, así que Beto suscribe Bueno, eso también. Si te queda alguna duda, Claro. Claro, Pero no sea, preguntar, no sea claro. Ouda. Mirá, está bien, bueno. Humor al paso, ¿no? Humor al paso así De con salón. estos rudimentos. De salón, Chiches, cositas, delicatessens. de mi sec. Siendo las 11:20, ahora sí, comandante, cumplimos con la tanda de nuestros anunciantes. En breve estamos de vuelta. Cruza fronteras, une corazones. Estamos siempre con vos. Y en este Mundial 2026 somos locales en cada cancha. Vivilo solo aquí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il danzo, rete! La tercera è a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria, ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10. Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. La docencia está juntando firmas en defensa de la educación pública. Necesitamos 28.000 firmas para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados. Los resguardos que solo se prolongaron hasta fines de mayo no son la solución real. El proyecto de la docencia, sí. ¿Qué incluye la iniciativa popular docente? 2 maestras por sala en jardín, primero, segundo y tercer grado de primaria. La creación de jardines maternales. Gabinete interdisciplinario en todos los niveles y modalidades. Nuevas salas para reducir la cantidad de alumnos por sección. Con esto se garantiza una educación más personalizada para nuestros estudiantes. Si la educación está primero, el gobernador debe atender el reclamo docente en lugar de ajustar y despedir. Pedile a la seño de tus hijos la planilla y suma tu firma. Todas las personas habilitadas para votar pueden sumarse. Vamos con la iniciativa popular de ADOSAC. Telebingo santacruceño, el juego solidario. Y el próximo 31 de mayo cerramos el 5º mes del año con las 4 rondas. Los 10 millones de pesos que salen o salen en la 4ª ronda. Y ahora un superpozo de 10.700.000 pesos al casillero número 40. Para jugar al Telebingo tenés que comprar el cartoncito de 10.000 pesos. Todos los domingos, 21 a 40, en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Telebingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que
que se hace invisible y el ave hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo le mando un beso especial para todos los perritos, porque yo amo los perritos. Esta es mi hija, se llama Martina, tiene 3 añitos y la raza de ella es pelos duros, así se llama la raza de ella. Es muy inteligente, es una personita muy inteligente, bueno, y el otro día le decía que adoptar 4 perritos que me daban para adoptar, y no, yo ya no quiero más perritos, la quiero a ella, porque ella era melliza con otro perrito, y el otro perrito se me falleció, era muy chiquito porque la mamá tuvo muchos perritos, y entonces el perrito macho salió muy chiquitito, era muy chiquitito, y bueno, falleció, y me quedó Martina. Martina es algo muy especial para mí, yo amo los animales, y bueno, le mando muchos besitos a todos los perritos de Río Gallego. Muchas felicidades para ellos por su día. Muy lejos del mar, se enciende otra. Hoy la consigna del programa tiene que ver con perros en el Día Nacional del Perro. Ese es el perro de Nelly, ¿no? Que estamos viendo en YouTube. Los oyentes que están mirándonos además en nuestro canal Diario Nuevo Día. Digo perro, perdón, ¿no? Pero aparece ahora Pedro Muñoz, ¿qué culpa tendrá, no? Es una maldad. Y claro, nos conocemos hace tanto con Pedro que uno se permite esto. Che, más respeto con un diputado provincial. Y se está riendo. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Perdón que en la apertura salió un perro y saliste vos a continuación. No pasa nada. Perdón por el perrito. Está bien, mirá. Vos le pedís disculpas al perro. No pasa nada. En el barrio también a veces me decían perrito, así que... Está bien. Por Pedro, ¿viste? Así que no pasa nada. Estamos Muy por el contrario. Bueno, para los oyentes que no reconocen la voz, estamos en comunicación con el diputado provincial Pedro Muñoz de la Coalición Cívica. Pedro, tenemos algo así como 15 minutos para hablar, claro que de un tema que es muy complejo, pero vamos a hacer al menos un ABC y bueno, como el tema está en pleno tratamiento. La toma de deuda que el gobierno de la provincia quiere en dólares, hasta 600 millones, empezó a discutirse fuerte ya la semana pasada. Pero empiezo por algo lateral. ¿Cómo es esto de que hablando del Consejo Provincial de Educación, vos contaste en la sesión del jueves pasado que Presidencia tiene asesores de Córdoba? ¿Qué está pasando con Córdoba? Como que últimamente todos los caminos conducen a Córdoba. Una vocal del Tribunal de Cuentas es de Córdoba, Garrido vive viajando a Córdoba y vos el otro día dijiste, Presidencia de Educación de Santa Cruz tiene asesores cordobeses. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo es eso? Bueno, yo la verdad que hablo de lo que conozco, no sé las otras situaciones que sí me han noticiado a través de los medios, pero en la situación que yo he manifestado la conozco primero por saber que, diríamos, me he desarrollado mucho de mi tarea en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, por lo tanto tengo un grado de conocimiento respecto al desenvolvimiento de allí, y se ha manifestado esta situación que ha sido advertida por algunos sectores y que me la han manifestado, creo que otros ámbitos también y la comparación porque precisamente se está hablando, no sé, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, Pedro, sí, te escuchamos bien. No, bien. Se estaba atacando en ese modo el gasto que significaba las licencias gremiales que tiene tanto AMED como ADOSAC, que en el global históricamente no han movido la aguja porque son mínimas, máximo 5, ahora con 2 apresiones más, es decir, 7 en el caso de ADOSAC, creo que tiene menos todavía, con lo cual hice ese correlato porque me pareció oportuno en ese momento señalarlo en función de lo que se me había advertido y no me iba a callar por supuesto tampoco porque conociendo por acción o por omisión termina siendo avalando una situación. Entonces, ¿Y cuántos asesores son, que a vos te conste? Asesores de Córdoba que asesoran al Consejo de Educación de Santa Cruz. De Córdoba al menos 3. Mirá vos. ¿Y se sabe por qué? ¿Cómo se explica? ¿Hay alguna explicación que sea informal? Porque llama la atención, no hay mucha cosa vinculada a Córdoba últimamente.
Lo que pasa es que, a ver, me llama la atención que sean externos cuando aquí hay personal sumamente idóneo en Santa Cruz, con una expertise importante dentro del sistema educativo, que bien podrían cumplir cualquiera de esas tareas. Tenemos acá reconocidos docentes especialistas en lo que quieras de educación también, ¿viste? Claro. Bien podría ser designada gente de aquí. Y si fuera por alguna cuestión en particular, no debiera de ser designado de esta manera, en lo cual me he informado que le han solicitado cambio de domicilio, inclusive por eso hice una alusión irónica, por cierto, sí es verdad, respecto a la 90-10, porque parecía que se estaba aplicando lo mismo. Declarar el domicilio acá, pero en realidad no vivís acá, es para que puedas cobrar por el banco y todas esas cosas. Claro. Entonces, como ocurre a veces con este incumplimiento de la 70-30 antes o la 90-10 que tenemos ahora en minería y en otras actividades, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que pasó, y porque se avanzó en una línea diciendo que era enorme el gasto que tenían las licencias gremiales, cuando nunca ha sido así. Vuelvo a repetir, desde el decreto 884, que se limitaron las licencias para el sector docente en la gestión del doctor Kirchner a 5, y así continuamos. Yo estuve varios años en el gremio, tuvimos siempre 5 licencias gremiales, no más que eso, y diríamos, comparativamente, y hablando del objetivo que teóricamente perseguía esto de que ya no se le pague las licencias gremiales a los docentes que representan a los mismos, de reducir o reestructurar, que el gasto vaya a los docentes que están frente al aula, bueno, cité el ejemplo porque nada que ver, ¿viste? Claro, ese es el argumento que da la presidenta del Consejo de Educación, ¿cierto? Pero claro, ni hablar de los relevos de funciones que están afuera del sistema. Pedro, una pregunta puntual sobre este tema antes de ir al tema deuda, que es lo central para lo que viene. Vos presentaste un proyecto, ADOSAC planteó y AMET plantearon que esta decisión del gobierno de la provincia, el Consejo de Educación, de las licencias gremiales de la semana pasada es una represalia, no hacen otra lectura. Cuando vos presentás el proyecto la semana pasada, que es de resolución, vos expresás el rechazo de la medida, el repudio de la medida, y se solicita, en este caso a Educación, que de forma inmediata deje sin efecto la decisión. ¿Es cierto que esto se aprobó por unanimidad? ¿Es decir, que los diputados del gobierno incluso apoyaron esto? ¿Es decir, apoyaron tu reclamo? Entiendo que todos los que estaban en ese momento sentados, incluidos colegas del bloque de SER, el bloque de SER ha quedado, diríamos, ha tenido una grave fragmentación, ustedes lo saben, igual que el bloque de Frente de Todos, pero los que estaban allí acompañaron todos. ¿Sí? Claro. Exactamente. Lo supe el fin de semana y me llamó la atención y te lo quería preguntar. Bueno, capítulo deuda. Tomo un título de nuestra web, El Diario Nuevo Día, endeudamiento de hasta 600... Sí. Cierro ahí, porque ya que preguntaste esto, te digo, se sumó tras cartón otro conflicto, la incorporación de deuda sin, a mi entender, reunir ningún requisito. No debe tener no sé si tiene algún diríamos cotizante acá, algún docente cotizante. Sin embargo, este gremio que es la UDA, Unión de Docentes Argentinos. Sí, que no está acá, que no tiene representatividad, y sin embargo la han incorporado. Espero que eso se subsane, porque también me parece que va en la misma línea y es absolutamente ilegal y diríamos distorsiona notoriamente y lamentablemente la institución paritaria. No podría ser. Claro, el gobierno lo que quiere es incorporarla a la paritaria de la semana que viene. Claro, pero tanto AMED como nosotros te exigen un determinado número de cotizantes, no es así nomás, viste, que viene alguno de Chubut y organiza la cuestión y ahí automáticamente en tiempo express ya está siendo invitada a participar. Y aparte porque, digo, ADOSAC tiene 9.400 afiliados aproximadamente, ¿no? Claro.
Bueno, temas para estar atentos porque esta es la paritaria del lunes que viene, el gobierno abre paritarias, en este caso la paritaria docente es el lunes. Pedro, ¿cuál es tu mirada de la toma de deuda que quiere hacer el gobierno? Toma deuda en el extranjero, necesita 2/3 de los votos de diputados por hasta 600 millones de dólares. El gobierno dice es para obras de infraestructura, no para gastos corrientes. El ministro Berbes con la ministra Almíjar y parte del equipo de economía estuvieron allí el jueves pasado después de la sesión. Si tenés que hacer una caracterización de 2 o 3 ejes, ¿cuál es tu postura? Bueno, a sumar a eso que mañana tenemos otra reunión, ¿no es cierto? Claro, se adelantó una reunión de comisión, ¿no? Esto es como que el gobierno en un punto va como acelerando el trámite. Claro que le tienen que dar los votos, pero mañana a las 11 hay una sesión extraordinaria. Es decir, no esperan a la semana de sesión, sino que lo hacen antes. Sí, lo que pasa que justamente al ingresar el proyecto, cuestiones que tienen que ver con el mismo, a nuestro entender, o al menos al mío, voy a hablar por mi parte, se necesita una información que se está requiriendo porque tiene que ver todo con todo, ¿no es cierto? No solo las cuentas del ejecutado y el estado de situación en el cual nos encontramos, para que antes de decir voto a favor o voto en contra, si existe la necesidad o no de adquirir préstamo, porque esto es central, es como en una casa. Claro. Primero ves la necesidad y después ves las condiciones, cuáles son las más favorables para adquirirlo y si tenés sustento atrás para sostener eso, ¿no es cierto? ¿Y qué información está faltando, Pedro? ¿Qué información está faltando? Porque hay muchos intendentes que plantean el fondo unirse. Nosotros estamos pidiendo el fondo unirse y yo en lo particular pedí lo que le vino del aporte que hizo YPF en relación de esta situación de retirada y en resarcimiento, ¿no es cierto?, por el tema ambiental, que se destinaron 200 millones de dólares ahí, de lo cual llegó aproximadamente 140, faltan todavía el resto, y se mencionó allí en la charla, lo pueden ver en la comisión porque está grabada, felizmente hoy todo está grabado y esto queda como registro también de lo que se dice. Pedí eso porque, diríamos, allí el ministro Berbes hizo una alusión a que un porcentaje fue destinado a obras, otros a través de IDUB, otros gastos a través con los municipios. Bueno, eso lo tenemos que tener bien en cuenta, en claro también respecto a obras, porque estaba al faltante, recordarás que estaba al faltante también de a dónde iba a ir destinado cada peso, cada dólar en este caso. Eso no estaba, llegó el día que estuvo el ministro y allí los diputados por el pueblo y obviamente en entiendo yo, diálogo que tiene que existir necesariamente con todos los intendentes y los diputados por el pueblo. Por supuesto que habían obras que se manifestaban allí y se señaló que estaban por los otros fondos, ya sea unirse o por esto de YPF. Bueno, Pedro, si me permitís, ese dato tiene que estar en la comisión. En la comisión de mañana, a las 11 de la mañana. Hago un paréntesis lo más breve posible, porque es muy fácil perderse en este tema. Unirse es un fondo fiduciario donde las mineras aportan un monto que muchas veces no está claro hasta que no hay un ejecutado. Es decir, lo informa el ejecutivo, se mandan como planillas de en qué se está, cuánto dinero es y en qué obras va. Entonces hay todo un fondo de las mineras de hace una década atrás que ahora está en la gestión de Claudio Vidal, antes de la gestión de Alicia Kirchner, es ¿dónde ponen plata en el concepto de responsabilidad social empresaria? En paralelo, hablando de dólares, está un fondo que YPF, en el contexto de la negociación de salida de YPF, están 200 millones de dólares, que vos decís, lo que se sabe es que YPF mandó 140. Claro, entonces, todo el mundo, intendentes, ustedes diputados que tienen que votar una toma de deuda, dicen, a ver, ¿qué hicimos con todo este dinero para ver qué necesidad hay de estos hasta 600 millones? Ese es el contexto, ¿cierto? Así es. Ese es exactamente el contexto. Después, obviamente, uno como legislador, porque obviamente que hay posiciones a favor y en contra, uno las entiende, las comparte en el sentido del debate y está bueno que sea así, porque adquirir deuda, creo que nos pasa a cualquiera, es un momento de tensión. Así como es en una casa, es obviamente en nuestra casa grande que es la provincia, es un momento de tensión y de discusión si es para dónde vamos a rumbear con este tema. En su momento se le había otorgado una posibilidad de empréstito, recordarás, en el presupuesto, que eran pesos, pero eso vino atado después con el tema de la emergencia, porque se quería adquirir mayor a lo que se había otorgado. Vino atado con el tema de la emergencia y alguna cuestión de la caja de previsión, que en lo particular a mí en ese lugar
no me van a encontrar porque entiendo que no va por ahí la cosa. Igual el tema de la emergencia fue desestimada por la Cámara. Claro, la ley de emergencia que el gobierno quiso aprobar a principios de año, ¿cierto? Que finalmente la descartó. Claro, porque tiene todo un recorrido de por qué caemos en una propuesta, ahora vino con esta, ¿por qué caemos en esta propuesta? Porque definitivamente hay una cosa que yo sí entiendo y creo que la mayoría, hay muchas obras aquí en la provincia que con el presupuesto que hoy tenemos no se van a poder hacer, que son necesarias, que son importantes, son significativas, que de adquirir algún grado de empréstito, por supuesto, descomprimiría el presupuesto, porque eso, lo poco, mucho que tenía ahora pasaría a esta parte. Claro, Pedro, a ver si te interpreto. Pero porque aclaro una cosa, esto no es para hacer salario, esta cuestión, claro. Y eso es un artículo que en lo particular de avanzar esto en la discusión, por supuesto tiene que estar claro, haciendo también una lectura de legislación comparada con provincias que han adquirido deuda de esta naturaleza, haciendo comparativo con los porcentajes y todo esto. Si bien esta no es para reestructurar deuda, como si una parte de la de Chubut o la de Córdoba, la de Santa Fe no, digo las más emblemáticas, después están provincias de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pedro, te hago este planteo. Haciendo un comparativo con eso. Pedro, te hago este planteo. Es decir, vos no descartás un voto afirmativo, pero no están dadas las condiciones de las explicaciones para ver cuál va a ser tu decisión. Eso sería como el escenario actual, esperando la comisión de mañana. Mira, yo el sí, como digo, el sí por el sí no, de mi parte no, y el no por el no, como puede existir por cuestiones de la propia ya vida política de la provincia, estas interpretaciones, nada, se le va a dar oxígeno al gobierno, quién la va a pagar, ¿viste? Todas esas cosas que a veces surgen en estas deudas que históricamente, o va a Santa Fe y está prevista 9 años, en Córdoba 8 años, y así sucesivamente. Es decir, si son medidas estructurales trascienden a los gobiernos, porque se supone que son políticas de Estado que van a trascender a los gobiernos en cuanto a una inversión y no una hipoteca. Porque también se ha hablado de esto, ¿no? Claro, el asunto de la hipoteca es que la deuda sean dólares y que con la volatilidad de la economía argentina, con las crisis recurrentes de Argentina, que no nos pase lo que le pasó a Chubut. Lo que pasa es que en el lado de Chubut, yo no vuelvo a repetir, estas son cuestiones objetivas. El lado de Chubut, la gestión de Arcioni destinó mucho de ello a pagar gastos corrientes. Claro, se le fue la plata en gastos corrientes y salarios. Y ahí efectivamente, por eso te digo que no es no es que es tranquilo este tema, es de tensión por todo esto. ¿Y sabes qué es difícil, Pedro? ¿Sabes qué es difícil también? Es difícil de entender. Quiero decir, es muy fácil tirar consignas con este tema, a favor o en contra. Ahora, hablar en serio y entenderlo en serio, miraba la sesión del otro día, en realidad la comisión que duró 5 horas, y no es tan sencillo de entender. Pedro, a ver, vamos a volver a comunicarnos, si te parece te hago la última pregunta, porque la comisión es mañana y esto está en proceso. Vos estás así como evaluando cosas todavía. ¿Sabes qué temo? Sí, tiene que modificarse el articulado también. Claro, ¿sabes qué temo? Tiene que modificarse el articulado fundamentalmente porque lo tenemos que ajustar a nuestra normativa, porque tiene que quedar claro esto y por supuesto claramente para la gente también de en qué utilidad va a tener esto. Yo creo que el listado también de obras que se incorporó ahí, seguramente, a mi humilde entender, seguramente en este ida y vuelta con los diputados por el pueblo y el intendente, seguramente va a tener una modificatoria en cuanto a alguna de las prioridades, ¿no es cierto? Claro. Es importante. Yo, por ejemplo, de que Río Gallegos, que aparecía el acueducto, que me parece muy bien porque era una obra que estaba licitada, que estaba trabajada con ENOSA y el gobierno nacional se retiró y la dejó. Sí. Me parece importante que esté, pero también me parece importante que se vea la de las cloacas de San Benito, que también estaban por ENOSA, también estaban por Nación, perdón, y se dejó porque el gobierno nacional abortó toda esta, como el tema de la ruta 3 en el tramo Caleta-Olivia-Ramón Santos, que está totalmente detonada, que estaba previsto su gasto y no está, o el acueducto del río Deseado, truncado.
Pedro, cierro con esto si me permitís. Sí. Disculpa la interrupción, cierro con esto porque ahora continuamos con otras cosas del programa, pero desde ya que, nos interesa conversar y seguir el tema y vamos a seguir en contacto. Cierro con esto, ¿no temés que la necesidad tenga cara de hereje? Es decir, que se termine diciendo que sí por la enorme necesidad que hay en general. Es como, a ver, miremos el grueso y después vemos, y esto, la necesidad tiene cara de hereje, sí, mirá, y sí, medio votemos, porque no sabemos bien cómo salir de esto. No sé, yo voy a hablar por mí. El voto que tome va a ser a conciencia de las cosas. Pero digo, en el clima entre intendentes, diputados, ¿no se percibe un poco eso? ¿No se percibe que decir, bueno, sí, muchachos, sí, después vemos, deuda en dólares vemos, pero hay mucha necesidad? Como que eso sobrevuela, me da la impresión. No sé si tenés la misma impresión vos que estás en el recinto. Sería muy... a mí no me va a encontrar en esa. Vemos en dólares y después vemos, no. Si vemos en dólares, ¿qué sostenimiento tenemos para esto? Que a diferencia de las provincias que te mencioné, que no tienen ingresos en regalías cotizadas en dólares, o por ponerle un nombre, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, Santa Fe, que depende mucho de la cuestión agroindustrial, ¿no es cierto? Que por allí tiene otra valoración. En la nuestra tenemos el resguardo, pero si bajan la producción, vamos a encontrarnos con la misma dificultad que en tu casa pierdas parte del sueldo. Claro. Esto es lo mismo. Entonces, el vemos por vemos y ya está, no, para mí, al menos para mí no. Tiene que ser analizando todo eso, incluido esta situación, fundamentalmente esta situación. Si vamos a estar en condiciones de sortear de poder garantizar el tema de pago, más allá de que la normativa hoy últimamente, felizmente digo, porque si hubiéramos tenido esta normativa anteriormente, posiblemente los gobiernos que nos antecedieron, fundamentalmente en el 2000 en adelante, no hubieran hecho porque nos perdimos una etapa histórica donde ingresaron muchos fondos y lamentablemente esto de la famosa matriz productiva, energética, económica nunca se cambió, ¿no es cierto? Pero hoy, diríamos, un Estado provincial difícilmente pueda ser autorizado si no tiene el sostenante y no puede ser autorizado más allá del 15% de sus ingresos, de sus recursos. O sea, hay limitantes, acá no puede venir ningún descolocado a decir vamos a pedir por lo que se nos cante, total lo paga el que viene. No es así. Esto no ocurre porque, ya te digo, así que tampoco un intendente podría hacerlo, para que te dé una idea, esto para comentarle a la gente. Tampoco un intendente podría pedir préstamo X cantidad si no tiene las distintas autorizaciones que están reguladas hoy claramente y no puede exceder, ya te digo, provincia no puede exceder su gasto, su adquisición de deuda más allá del 15%, no puede excederse del 15%, para que te vea las limitantes que tiene esto en los marcos de Contralor, para asegurar que esto no se va a desviar y tenga este marco. Pero ya el hecho de adquirir la deuda es la tensión que genera toda esta cosa, ya sea en pesos o sea en dólares, en cualquiera de ellos. Los ojos puestos en la comisión de mañana a las 11 entonces. Gracias, Pedro, la seguimos. No, gracias a ustedes. Un saludo enorme a toda la audiencia. Hasta otro momento. Pedro Muñoz, diputado del ARI Coalición Cívica. Chicos, ¿ustedes tomarían deuda en dólares? Y les comprometo el 25% de sus recursos en los próximos años. Justo ya hablamos de pagar cuentas, ¿no? Vida doméstica. Es un dilema, es realmente un dilema. El jueves pasado no fue una sesión, pasa que pasó en el recinto, entonces da la impresión que era una sesión. Fue una presentación informativa. Claro, y duró 5 horas. 5 horas. La estuve mirando el fin de semana y la verdad que es un tema fácil para hacer consignas a favor o en contra, pero difícil de entender. Y hay una responsabilidad muy grande de los diputados, quien se lo toma en serio, y una responsabilidad muy grande de los intendentes, que se sabe, ¿no? Ayer escuchamos a un intendente llorando en Córdoba. Sí. Un intendente llorando. El hombre diciendo, ya no sé qué hacer. Y no digo que acá los intendentes están llorando, pero sí están preocupados. Todos, de punta a punta. De modo que, deuda sí, deuda no, en dólares para qué. Tema que retomamos mañana a las 11, es la reunión de comisión en Cámara de Diputados. 5 minutos para las 12 del mediodía, amigos. 7 grados la temperatura en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Tenemos pronóstico para hoy de una máxima de 8, una mínima de 5. Si sentís el frío, es por la humedad, 90% de humedad y un viento que sopla del noreste
a 19 kilómetros por hora. Bueno, él va a jugar hasta que él quiera, porque ya lo sabemos lo que es, y unas ganas de querer estar increíble, un ejemplo a los chicos que lo ven y decir, mirá, lo sigue intentando, quiere estar. Eso es el mejor ejemplo que tenemos, y no extraña que juegue su sexto mundial. ¿Cómo va a extrañar? Y lo que extraña es que haya ganado solo 4 títulos en la selección. Estuvo a nada de ganar 2 Copa América más y un mundial, a nada. Es que yo creo que totalmente inmerecido, tendría que haberla ganado. Entonces, la línea es muy fina, decir, hubiera sido algo histórico. Al diario del lunes no creo que se resistan. Que fue a las 3, acá están las 3. Y voy a alentarte hasta donde me dé la vida. Es que por eso hoy grito soy argentino hasta los huesos. Tierra de trabajadores buscando el peso de la gente que confía en el proceso. Vos sabés que estamos en eso. Vamos a Argentina todavía, vamos a Argentina, carajo, que faltan 14 días para el Mundial. Ahí lo escuchamos a Lionel Scaloni hablando ayer en una entrevista, hablaba de todo. Primero hablaba de los jugadores, de cómo estaban los jugadores, de los lesionados. Bueno, se tuvo tiempo para hablar de todo, habló hasta inclusive de aquella publicidad que hizo con Mirta Legrand, creo que para YPF, si no me equivoco. Para Shell. Ah, para Shell, ahí está, bueno, la competidora. Bueno, y con Colapinto también, bueno, habló de todo. Está lleno de publicidades. Y habló de Lleno. Messi. Fíjate, Colapinto es YPF. bueno, pero dice, pero compartió una publicidad con los dos, con Mirta Legrand y con La de Colapinto. combustible no debe sido de ¿No había sido la YPF? No, Chequear. o sea, la de Colapinto sí, porque es sponsor, Mani sponsor. Por ahí lo hizo con las dos. No, de Shell no, porque Shell no pone la Fórmula 1. Claro, pero Lionel Scaloni con Shell me parece raro, porque es Claro, sponsor por oficial eso. de YPF. No, Lionel Scaloni con Mirta Legrand sí. Con Mirta Legrand y Shell. Y Shell. Ah, ok, bueno, habló de eso, habló de Lionel Messi también, ¿viste lo que dijo? Dijo que le parece raro que un jugador como él, solamente 4 títulos con la selección argentina. Claro, porque perdió 3 finales. Argentina en el ciclo Messi, ¿no? 2 Copas Américas y la final del mundo del 2014. Y como que dejó abierta la cosa esta, bueno, ojo que no tengo una... Esta es la quinta, ¿no? De Messi. Es la quinta. Sí, esta, la quinta, el quinto Bueno, mundial. Ojo que no tengo Empezó una sexta. Empezó en el mundial de 2006. 2006 en Alemania. Ok, bueno, dice... Es el sexto entonces. No. Sí, es el sexto. Claro. 10, 2006, 10, claro, era 14, suplente, pero ya 18, empezó en 2006. 21, 26, esta Claro, es la el sexta, sexto. tenés razón. Vamos, Messi, Sexto mundial, no, yo para mí ya... Ya está. No, ya está. Bueno, puede ser, todo puede ser. Yo creo que se va a retirar. A mí me da la impresión de que ya está. Sí, Como que sí, ya el Inter Miami te retira un poquito, ¿no? No pueden estar diciendo eso. Uno dice ya está y vos decís creo que se va a retirar. Están diciendo Después eso esta 2 de Copa del junio. Mundo. para allá, vos. Y tiene 40 años. Mirá, Va a cumplir la 40. venganza de Brian. No, pero pasa que Cuando Argentina calendario cuando Argentina juegue el mucho segundo ya partido, igual. va a tener 40 años con el segundo partido. es mucho ya igual. Es mucho 40 años. Sí. Mirá, y el mejor biotipo de estos jugadores que en la mayoría de los casos llegan, Cristiano Ronaldo es otro que va a llegar 41 años. con 6 Lo cumplió mundiales. a principios de año. Y Cristiano Ronaldo es el más, el que más se ha cuidado, el que más... Hiperprofesional, Hiperprofesional, claro. Súper detallista en todo. Sí, no... Es más, igual ni quedan a un año de el récord del camerunés de Roger Mila. La historia que nos contaste estos días. Es otra historia, ¿no? Claro, el camerunés cuarentón que jugó mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la perlita que va a dar este mundial va a ser un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Messi, los dos ya con Sería más genial. de 40. Es Sería muy posible genial. que Argentina y Portugal se crucen. Pero tendría que ser en ronda Cuartos de final. Cuarto de final, sí. Cuarto de final. Mi prode dice que en cuarto de final se cruzan ellos. Mi prode. Yo no los quiero. Yo tampoco, porque Portugal es equipazo. equipo, bueno. sí. Sí. De hecho, le preguntaron a Lionel Scaloni para él cuáles eran los Sí. y bueno, obviamente nombrarlos de Se habla siempre. poco Habló de Portugal, pero tiene tremendo equipo Portugal. Habló de Brasil, habló de Ujú. Inglaterra, habló de España y de Francia y nombró a Portugal. Sí. O sea, lo tiene en la mira Sí, Lionel Scaloni y muy sabe que es candidato. Tienen muy buen equipo los lusitanos. De hecho, todas sus figuras están en lo más granado de la Premier League, algunos en la Liga Española, y para de contar. Están en los, Los mejores equipos del mundo. Los mejores equipos del Voy mundo. tomando conciencia. El mejor de la historia soy yo. Ahí Punto lo dijo final. Ronald. Sí, sí. Punto final. Eso lo decís vos nomás. Punto Pero bueno, final. así es la vida. Chicos,
estoy pensando, se me está haciendo carne el sentimiento de lo que vamos a disfrutar tanto como lo que vamos a sufrir. Lo que vamos a disfrutar tanto como lo que vamos a sufrir a puro nervio. Se viene en un par de semanas. Va a ser un mundial duro, un mundial difícil porque hay un nivel de competencia. Hay muchos candidatos a este mundial. A diferencia de otros, creo que hay muchos equipos en muy buen nivel. Bueno, siempre hay candidatos, ¿no? Pero este mundial pareciera como se mete España con una selección que dicen que es muy joven. Se mete Portugal también. Inglaterra está muy envalentonado. Que hace poco Inglaterra cambió el director técnico hace 2 años con la promesa de que este mundial era de Inglaterra. Tiene a Tuchel, que es un técnico alemán. Veo poco fútbol, pero los alemanes comandan. Siempre son buenos los alemanes. Sí, pero están en pleno recambio Alemania. Mira, ojo. Claro, nunca son malos, digamos. No. Siempre son 7 puntos para arriba. No nos olvidemos Países Bajos. Ni hablar, totalmente. Claro, equipos que ya siendo medio pelo son buenos. Mira, en eso tenés que poner Brasil, Francia, Países Bajos, Portugal, Inglaterra. Claro, lo que puso Leo Scaloni. Sí. Y ojo que nombró, ¿sabes quién más nombró? Pasa superior. A Marruecos. Juega hasta el final. Sí. A Uruguay. Sí. Y a Colombia los puso ahí como diciendo, che, ojo con estos que vienen de abajo, pero que se vienen haciendo fuertes. Colombia, si no le juega una mala pasada la cabeza y las ínfulas de los jugadores, puede hacer un buen mundial. Total, no se olviden, jugamos la final de la Copa América con ellos. Si no, se terminan estrellando como en Ya nos Estados contaste, Unidos 94. Ayer nos contaste que se le subieron los humos a la cabeza a los muchachos. Chicos, son las 12:02 y todavía no hicimos la columna. Y una cosa, ya el Mundial está atravesando el programa entero, se dieron cuenta, ¿no? Sí. O sea, hoy atravesó todo el programa, siendo 2 de junio, y esto no va a parar de crecer, en verdad. Así que, no sé, Rodri, ¿a vos qué te parece mejor? ¿Agotar la agenda de actualidad, que es un tema serio, y después vamos con el Mundial, o viceversa? Dale, agotamos la agenda de actualidad primero, así ya después nos metemos con el Mundial y vamos derecho con el sorteo, que hay mucha gente que mandó mensajes con los perritos y demás. Nica, siendo que el 2012 es un Mundial choto para Argentina, ¿se puede hacer una especie de columna express hoy? Sí, sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, tampoco no hay. ¿Gianni Infantino no se enoja? ¿Vos estás negociando con la FIFA? ¿No? Ojalá. Está bien. Bueno, esta luz nueva que tenemos es de la FIFA. ¿Ves que ahí dice FIFA? Gestión Gianni Infantino. Un regalo de Infantino. ¿No? Sí, Tiene la G de Gianni. Es amigo de Fer. ¿No? Tiene la G no de Grasso, sino de Gianni Infantino. Claro. Bueno, perdón, pavadas que estoy diciendo. 12 del mediodía, 3 minutos, lo habíamos dicho al principio del programa, vamos a hablar del tema que es agenda central de todos los diarios de la República Argentina, etapa principal de todos los portales, que es el caso Agostina Vega. La hipótesis que hoy maneja los investigadores es casi la misma que al principio, lo que pasa es que están intentando determinar algunas cuestiones para ver quiénes más podrían estar involucrados, ya sea como encubridores, como partícipes, como coautores. Bueno, no descarta nada el fiscal por estas horas, pero lo cierto es que lo que sí sabe es que Barrelier engañó a Agostina para llevarla a la casa. Que Barrelier le dijo a Agostina, che, mirá que tengo un regalo para tu mamá, venía a buscarlo, le pagó un remis para que fuera a su casa, y ahí, bueno, aparecen las imágenes de la cámara que lo que hicieron fue contradecir su primera declaración ante la policía, donde decía que él no la había metido en su casa, que la había visto al pasar y demás. En esas imágenes se la ve entrando a la casa. Y lo que arroja la autopsia preliminar es que dentro de la casa habría abusado de ella y luego, poco después, la habría asesinado dentro de la casa, según propias palabras del fiscal, que dice que Agostina murió entre 50 minutos después de que llegó a la casa y 2 horas después. Lo último es que en estas horas de la mañana allanaron la casa de la mamá de Claudio Barrelier, están buscando nuevos elementos de prueba, continúan reuniendo evidencia para intentar reconstruir las circunstancias del crimen, a pesar de que la hipótesis central sigue siendo la misma. Confirman la autopsia preliminar que hubo una muerte violenta, que murió por asfixia mecánica, es decir, que la ahorcó después de abusar de ella, supuestamente. Digo supuestamente porque es preliminar la autopsia, ¿no? Pero después de abusar de ella, la ahorcó. Eso lo confirmaron. Es difícil analizar igual los restos porque el estado en el que se encontraba el cuerpo ya descuartizado de esta nena de 14 años, bueno, hace difícil el trabajo de los peritos. Y hay una hipótesis que es la que le nombraba al principio del programa. ¿Ustedes se acuerdan que Barrelier en su casa no vivía solo? Barrelier, este hombre de 32, 33 años, empleado municipal, barra de instituto, vivía con su esposa y vivía con su hija.
Los investigadores lo que están intentando hacer es reconstruir qué pasó exactamente dentro de la casa de este barrio Cofico, se llama, barrio de Córdoba, durante las horas previas al crimen. Alta Córdoba es el barrio, ayer me decían, es una zona muy linda, esa de... Donde está la casa de sí, Barrelier. del asesino, sí. Ah. Es una zona muy linda, es Alta Córdoba. Ahí va. Bueno, ahí me dice barrio Cofico, debe ser Sí. por ahí la zona es Alta Córdoba, ¿no? Sí, Pero- la zona, la Ok. zona, Rodri. Bueno, dice que uno de los mayores enigmas de este caso, justamente para los investigadores, lo que está hablando ahora, es qué pasó dentro de la vivienda, porque, claro, nunca se la ve salir Claro, a ella de la no. casa. Entonces lo que los investigadores dicen es, si la mató adentro. Sí. Y si la mató adentro de la casa también estaban la esposa y la hija. La hija. Y hay un alquiler igual arriba. Un Y además, bueno, departamento. ese dato no lo teníamos. Hay un Sumale. departamento de alquiler. Más arriba. todavía, más información, más dudas le quedan todavía a los investigadores de Ujú. bueno, qué pudo haber pasado. Y ahí aparece lo que les comentaba al principio del programa, la hipótesis de el crimen silencioso. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que no, al parecer, no tiene dudas, el fiscal de lo que no tiene dudas es que Claudio Barrelier actuó solo. Es decir, que no necesitó ayuda de nadie, que lo que hizo lo hizo solo. Ujú. Entonces la pregunta que se hace el fiscal hoy es, bueno, ¿cómo pudo ocurrir un femicidio de un adolescente de 14 años dentro de una vivienda donde además había otras personas sin que nadie escuchara los gritos, los pedidos de auxilio o que advirtiera por lo menos algo que estuviera fuera de lo habitual? Bueno, Agostina, dicen, creen, una posibilidad, hay que esperar los resultados de los exámenes, pero podría haber sido drogada, pudo haber sido drogada, y eso explicaría por qué nadie dentro de la casa escuchó nada. La esposa de Barrelier habló con los medios ayer. Ujú. Y fíjense ustedes dos cosas. Sí. Primero dijo, la casa es enorme. Y después, esto me llamó mucho la atención, Sí. porque ningún intento de encubrir a este muchacho. Sabían que evidentemente algo extraño tenía, por más que era la esposa, la hija. Sabían que este tipo no estaba bien de la cabeza, algo no estaba funcionando. Y llegó a pedirle disculpas a la familia de Agostina. Mirá. O sea, como asumiendo Sí. que su esposo la mató, que su esposo Claro. la habría abusado y bueno, todo lo que se está diciendo por estas horas. Eso de la casa es que es grande, días atrás también lo mencionaron. Y ¿sabes qué? Te sumo otro dato Sí. que se conoció ayer, que sacaron del allanamiento que hubo ayer. Encontraron a un perro, un dogo, desnutrido, en estado de Dentro de la desnutrición. casa. Dentro de la casa. Habló ayer, voy a tratar de Sí. ser lo más sintético posible y voy a poner solamente un pedacito de cada audio. Prepárame, por favor, Brian y Rodri, para ilustrar solamente. Y voy a cortar antes, porque si no nos llevamos con los tiempos. Pero les quería contar que ayer habló la ministra de Seguridad de la Nación. Lo que más llamó la atención es el respaldo fervoroso hacia un fiscal que es absolutamente cuestionado por todos y por todo lo que hizo. Que está en por la duda forma. su Cuestionado. designación. ¿Por qué? Porque activó tarde la alerta Sofía, porque detuvo al único sospechoso y hoy acusado principal, prácticamente podemos decir el asesino ya. Falta nomás el fallo nomás, Ujú. pero el asesino 3 días después de lo ocurrido, de que desapareció Agostina, allanó la casa 4 días más tarde, calificó la causa como homicidio cuando después la termina calificando como femicidio por la presión social. El fiscal Raúl Garzón, que ahora de haber encontrado a Agostina, se mostró más conmovido por el trabajo de los perros que por la muerte del adolescente de 14 años, que hasta llegó a decir que los perros merecían una medalla a pocas horas de haber encontrado a una nena descuartizada. Bueno, a pesar de todo eso que estamos contando, habló la ministra de Seguridad, salió a respaldar al fiscal y dijo esto. Las familias fundamentalmente de todos los casos y especialmente el caso de esta jovencita que me estás preguntando. La reflexión frente al tema, y creo que frente a todos, yo creo que lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa, porque un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante 1 hora, durante 2 horas, durante 3 horas, donde sucede el hecho como tal. Bueno, viste que ahí directamente como que relativiza un poco las críticas que hay, porque dicen, che, no están mirando la foto completa, están mirando solamente
lo que pasó al principio, digamos, como que desvía un poquito la atención del foco de criticar al fiscal y a la justicia. Esta mujer que fue ministra de Seguridad de Córdoba, bueno, no por nada uno piensa, digo, salió una ministra de Seguridad de la Nación a respaldar a un fiscal cordobés que podría, si hubiese sido un fiscal tal vez de otra provincia, no lo hubiese respaldado, ¿no? Uno le llama la atención, pero bueno, salió a respaldarlo. Y además, una cosa importante, digamos, sale a respaldarlo a un tipo que tuvo entre sus posibilidades averiguar los antecedentes del principal acusado del asesino, del asesino de Barrelier, que tenía antecedentes muy jodidos, antecedentes de violencia de género, antecedentes por haber secuestrado a una mujer. En 2025 había estado preso 20 días, después de meter a una mujer en su casa, atarla e intentar abusar de ella. Después de todo eso, de saber todo eso, el fiscal igual decidió entonces toma 3 días para detenerlo, sabiendo que tenía estos antecedentes. Bueno, ayer también una cosa que pasó es que habló la chica que fue la víctima de Barrelier en 2025 y escuchen lo que contó que vivió ella, que le tocó vivir en carne propia y por lo que Barrelier terminó en cana el año pasado. Esa que saca la pistola me hace sentarme en el sillón y me dice que a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie y de ahí me dice siéntate en la cama. Y ahí me dice, sácate toda la... Le digo yo, ¿quieres tener relaciones? Le digo, ¿por qué de esta manera? Me dice, no, me dice, porque las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tienen que confiar en vos. A todo esto yo desesperada, llorando, le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto. Y me dijo, quédate tranquila que yo no te voy a hacer nada. A todo esto, él seguía con la pistola y tenía una cinta en la mano, estaba nueva. Saca un cuchillo para abrir la cinta y me dice acostate. Cuando me acuesto, me ata los pies, me ata las manos y me tapa. En esa que me tapa la boca con cinta también y yo me doy vuelta, me pone boca abajo y me tapo. Cuando me tapo yo veo que él va a sacar la llave de mi moto para querer entrarla. Como no me había atado bien los pies, salí corriendo. Salí corriendo y justo había un grupito de chicos en la cual ellos me ayudaron. Ellos me dieron la remera porque yo salí en bombacha. Salí desnuda. La salvaron unos chicos que estaban en la esquina de la casa de Barrelier, el mismo lugar en el que, bueno, la historia de Agustina sucedió, lo mismo. Sí, negó él después que la piba dijo que no, que ni la conocía, dijo Barrelier. Sí. Y otro dato, hay un testigo también, un kiosquero, y la voz, le decimos a la audiencia, está distorsionada por un tema de resguardar la identidad de la víctima. Claro, exactamente. Y un dato más que es sorprendente también, o bueno, en realidad visto en perspectiva, fuerte también para la propia madre de Agustina. ¿Ustedes saben quién fue una de las personas que ayudó a juntar la plata para sacar de la cárcel por esta causa a Barrelier? Sí, la propia madre de Agustina, Melissa Heredia. Hizo una colecta, organizó una colecta para que pudiera salir aquella vez. O sea, fue de alguna forma u otra quien lo ayudó a liberar al tipo que después iba a matar a su propia hija. Sí, bueno, impresionante. Dos datos más y con esto concluyo. Los que lo conocen, en las últimas declaraciones también que sorprenden, es la chica que, por ejemplo, le prestó el auto al Ford Ka donde habría trasladado los restos de Agustina, la dueña del Ford Ka. La supuesta amante, ¿no? De Barrelier. Supuesta amante o supuesta muy conocida, muy cercana, dice que lo ayudó y que hoy se da cuenta de que era un mentiroso, de que era un actor, que él había comprado toda la familia, que su hijo lo quería, que su familia lo quería, que lo adoraban a Barrelier. Y que hoy se da cuenta de que era un actor. El padre de Agustina mismo dice que el padre de Agustina cuando viaja y se entrevista con él después de que su hija desaparece y se entera que él había sido supuestamente la última persona que había hablado con su hija, va y le dice, che, ¿vos qué sabes de mi hija? El tipo dice que ni titubeó. O sea, el padre de Agustina cuenta que no titubeó en ningún momento. Un psicópata. En ningún momento cuando habló con el padre de la nena que acababa de asesinar, en ningún momento titubeó. ¿Cómo no le iba a creer, dice el padre de Agustina, si parecía verdad todo lo que decía? Un actor, un verdadero actor, un psicópata, literalmente, como decís, este hombre, Claudio Barrelier, que hoy es el único detenido, y bueno, hoy avanza la causa, hay todo el tiempo, cada 2 minutos actualizás los portales,
y hay noticias. Así que mañana, bueno, seguiremos el caso y seguiremos viendo los últimos detalles, pero bueno, hasta acá el caso Agostina, el resumen de lo que pasó entre ayer y hoy. Lo adelantamos nosotros en los títulos, que mañana hay acto de Ni Una Menos también en Río Gallegos. Nuestro medio, el diario Nuevo Día, a través de nuestro móvil con Juli Quirós, estuvo cubriendo ayer la conferencia de prensa, donde lo que a mí me llamó la atención, digo como novedad en este contexto, digo como hecho noticioso, quiero decir de actualidad, es que salió entre los temas de ayer de la conferencia de prensa de la Mesa Feminista Independiente el caso de la UMPA y el agresor que con un cuchillo casi mata a un estudiante de comunicación, y todo esto viene de una situación de acoso. Por eso, en el contexto del Ni Una Menos, habló allí Valentina, que es una joven mujer estudiante del Centro de Estudiantes. Lo estuvimos tratando más temprano, tenemos un recorte de audio que mañana, como es el día de Ni Una Menos, lo vamos a poner en el aire más tranquilos de tiempo. Y el acusado está libre. Está libre, claro, del viernes antepasado. Claro. El viernes, bueno, se lo preguntamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia, se lo preguntamos hoy a la titular del Colegio Público de Abogados, este asunto de si la justicia puede no decir nada públicamente en casos sensibles como este, donde el hombre que cuchilló desde el viernes antepasado está libre, efectivamente. Nica, tenemos re poco tiempo y vos laburás un montón para las columnas. ¿Se puede hacer algo sintético de Corea-Japón 2002? Sí, ¿sí? No, cuando quieras. Son 12:16. Sí. ¿En 10 minutos entra, decís vos? Sí, Nosotros sí. te ayudamos. Sí, sí, sí. Cuando sea tiempo de descuento, bueno, va a ser sin tiempo adicionado del partido, ¿no? En este caso. Bueno, no es el mejor mundial para Argentina, ciertamente. Capítulo 16 de las historias de los mundiales en la voz de Héctor Nica Mancilla. Desde este momento es El Profe. En YouTube vamos a ilustrar con algunas cosas. Mundial que en Argentina se vio o se vio de madrugada o primeras horas de la mañana. Sí. Es todo tuyo, Nica. Bueno, el Mundial de Corea-Japón y la primera revolución de dos países organizando un evento, ¿no? Hay otro contexto histórico así breve. Los coreanos y los japoneses no se pueden ver. Es lo mismo que los japoneses y los chinos. No se pueden ver porque tenían viejas rencillas, o mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio de Japón invadió Corea y invadió China, pero en Corea hizo lo mismo que en China, masacres el ejército japonés ocupando, ¿no? Muchas masacres contra y vejámenes contra la población civil. Bueno, curado, pasado esos años, siempre hubo esa rispidez, y esa rispidez se llevó a la competencia, en primer lugar, económica, industrial, y después al fútbol, ¿no? De hecho, los coreanos, cuando se realiza el Mundial en Corea y Japón, ya llevaban muchos más años participando en las Copas del Mundo. De hecho, Corea fue el primer país el segundo país asiático en participar de un Mundial. Lo hizo se comía cada goleada en Suiza 54. Japón recién pudo debutar en un Mundial de fútbol en el Mundial anterior, en Francia 98. Contra Argentina, que nos contaste ayer. Exactamente. Argentina le ganó 1-0. 17ª edición de este Mundial de fútbol organizado por la FIFA del 31 de mayo. No me acordaba, mira, que había sido del 31 de mayo, sí, al 30 de junio del 2002. Bueno, fue organizado por Corea y Japón. Y en este Mundial también se dan como hechos, por así decirlo, a destacar el debut de algunas selecciones. Por ejemplo, estábamos en Oriente, y llega el debut de China. Por fin se le da a China. Después de muchos, de varios intentos. Y otro dato, que este hombre creo que falleció. Bora Milutinovic era un entrenador serbio yugoslavo. Bora Milutinovic comenzó dirigiendo a México en el año 86, lo dirigió a Costa Rica en el 90, lo dirigió a los Estados Unidos en el Mundial del 94. No me acuerdo a qué selección fue que dirigió en el 98, y ahora hacía su reentré en su quinto Mundial como técnico, dirigiendo a China. Rol fundamental un intérprete ahí, ¿no? Digo, este hombre supongo yo que fue acompañado por alguien que hiciera que lo entendieran. Sí, más en China. Bueno, se da el debut de Ecuador, una selección sudamericana. Debutan primer mundial para Ecuador. Ecuador ni había sido invitado ni al 30,
ni al 50. Y por motus propio, Ecuador clasifica en una eliminatoria sudamericana, clasifica al Mundial de Japón. También otra selección de los Balcanes debuta en este Mundial, como es Eslovenia, y otra selección africana, como es Senegal. ¿Qué daría que hablar? Después le voy a decir por qué. El grupo ya dijimos, 32 equipos. El grupo A estuvo integrado por Dinamarca, Senegal, Uruguay y Francia. Era la defensora del título. Que no le va a ir nada. Si a Argentina no le fue bien, Francia pasó humillación. Después se lo digo. En el grupo B estaba España, Paraguay, Sudáfrica y la debutante Eslovenia. En el grupo C, Brasil, Turquía, que volvía después del Mundial 54, jugaba su segundo mundial, Costa Rica y la República Popular de China, debutante absoluto. En el grupo D, los dueños de casa, Corea del Sur, vea, qué lindo que colea, linda canción. Integraba la zona Estados Unidos, Portugal y Polonia. En el grupo E, la siempre vigente Alemania, la República de Irlanda, los muchachos de Camerún y Arabia Saudita. En el grupo D, en el grupo F, en el grupo de, para muchos ya de antemano, calificado como grupo de la muerte, Suecia, Argentina, Inglaterra y los morenos de Nigeria. Y en el grupo G estaba México, Italia, Croacia y Ecuador. Y en el último grupo estaba otro organizador como Japón, Bélgica, Rusia y Túnez. Y hubo sorpresas. Yo te dije que Francia la había pasado, si Argentina la pasó mal, lo de Francia fue horripilante en este mundial. ¿Por qué? Porque Francia terminaría último en su grupo. Perdería con Dinamarca, perdería con Senegal y empataría con Uruguay. Qué terrible. Pasó de ser campeona del mundo en su país a apenas sacar un empate en el mundial siguiente. Exactamente. La selección gala... Que no pase esta vez, por favor, ¿sí? Digámonos a nosotros mismos que no pase esta vez. No, claro, exactamente. Igual el grupo que tenemos ahora de la muerte, porque es un garrón los rivales, más que nada. Es cierto, es mucho más accesible. Sí. Bueno, Dinamarca y Senegal pasaron a la siguiente ronda. En el otro grupo, en el B, España y Paraguay. Paraguay con Félix, tú no has ganado nada, Chilaver. Todavía estaba Chilaver atajando. Chilaver. Buen arquero, ¿no? Sí, el Buda. Ya estaba bastante gordo. En el grupo C clasificó Brasil y Turquía. Después te cuento algo del golero de Turquía. En el grupo D, Corea del Sur, como no va a ser, y Estados Unidos. Estados Unidos en ese mundial cumpliría su mejor actuación en lo que va después del 30. Cumpliría su mejor actuación. En el grupo E, Alemania e Italia, y Alemania e Irlanda. En el grupo F, Suecia e Inglaterra. Claro. Pasarían. Te dolió decirlo, queda fuera Argentina, ¿no? Queda el fuera famoso Argentina. Empate contra Suecia. No alcanzó a entrar a Argentina ni como mejor tercero. Que había clasificado muy bien al Mundial, ¿no? Primera y jugando muy bien en el equipo de Bielsa. Después te tiro otros números. Cortito. Argentina debuta el 2 de junio. Le gana con un gol de Gabriel Omar Batistuta a los 63 a Nigeria. Por aquel mismo grupo, Inglaterra y Suecia empatan en 1. En su segunda presentación, un día 7 de junio, el Día del Periodista. Ahora el próximo domingo. Exactamente. Ese partido se jugó a las... ¿A la mañana? A la puede mañana, ser? sí, lo a recuerdo eso a la de las- mañana. De las 8. Nos amargó el día entero. 8:30 de la Argentina pierde mañana, con- 6:30 de la mañana, una cosa así. Pierde 1-0 con un gol de David Beckham a los minuto 44 de penal, y en una donde nació el mote de inglés para Juan Sebastián Verón. Claro, que, Juan Sebastián claro, que jugó a menos. Jugó a menos. Claro, digo, la pero, crítica es que jugó a menos. ¿Vos coincidís con eso? Sí. Sí, se orinó en los pantalones. Para mí, al ver que jugaba frente a otros jugadores que todos los veía todos los domingos, jugó a menos.
jugó menos Juan Sebastián Verón, de ahí se ganó el mote de inglés, después no lo pudo arreglar nunca más. Claro, sí, tuvo muchas peleas al aire con periodistas, muchas no, pero varias resonantes, Sí. un par memorables. Claro, por eso Argentina después juega contra Suecia y le tiene que ganar y no lo logra. No, exactamente. El 12 de junio sería un día muy triste, una noche muy triste, porque Argentina se quedaría con el empate en Suecia a 1, se quedaría fuera del Mundial. A los 59, Svensson ponía para Suecia el 1-0. A los 88, Hernán Crespo pondría el empate en 1 y no le alcanzaría a la Argentina para pasar de ronda. Inglaterra y Nigeria empatarían 0-0, pero Argentina llegaría a ese Mundial. Si yo te muestro las estadísticas, llegaría como primero en la fase clasificatoria de la eliminatoria. eliminatoria Claro, es algo así sudamericana. como salir campeón de la eliminatoria. Sí, con 43 puntos sumaría. El segundo sería Ecuador con 31. Le había sacado 12 puntos de ventaja al segundo. Claro. Esa selección que dirigía Marcelo Bielsa. El tercero de esa eliminatoria sería Brasil, el cuarto Paraguay y el quinto Uruguay. Claro, Argentina era absoluta favorita con un rendimiento Sí. altísimo. Vamos a lo previo Sí. de ese mundial, los partidos previos. Argentina le ganaría un amistoso preparatorio a Brasil en Buenos Aires 2-0. Perdería con Brasil en la vuelta en Porto Alegre 4-2, pero le ganaría a Colombia 2-1. Le ganaría a España en Sevilla. Empataría con Inglaterra en Wembley 0-0. Le ganaría a México en Los Ángeles 2-0. Le ganaría a Italia. Por primera vez en la historia le ganaría a Italia, Argentina 2-1 en Roma. Empataría con Gales, empataría con Camerún en un amistoso disputado en Suiza, en Ginebra. Le ganaría a Alemania en Stuttgart, en el estadio de Mercedes-Benz. Y le ganaría el último, ya el 23 de mayo, previo al inicio del Mundial, le ganaría al Kashima Antlers en un amistoso no oficial 5-1. Kashima Antlers, un equipo de la liga japonesa. Los antecedentes. Llegaban de 10. Claro, totalmente. Pero pasaron cosas, ¿no? Y se dio la discusión que si Gabriel Omar Batistuta y Hernán Crespo podían jugar. Que nunca sucedió. Era si en el partido contra Suecia Sí. Bielsa ponía los dos juntos y Ujú. nunca sucedió. Exactamente. Nica, son 2:27 Sí. y vos estás lleno de información. Si te parece, resumiendo, te puedo hacer un par de... Vos Dale, cerrás dale. y vos dejaste dos cosas en el tintero como para que no queden en el camino. El golero de Turquía, vos no le decís goleador, no decís arquero, le decís el golero. El portero. ¿Por qué fue noticia que lo dejaste ahí en el camino? El portero fue noticia, el portero de Turquía, porque se pintaba la cara. Ah, mira. Se pintaba la cara como cual soldado se camufla debajo de los ojos. Mira, y Se era buen pintaba, arquero, ¿no? sí. No me sale el nombre del, Vos tenés del una golero. memoria prodigiosa. Se lo acuerda Juli, te lo está diciendo de memoria. ¿Tiene una memoria ustedes realmente? ¿Se acuerda el arquero de.? Ahí viene Juli a decirlo. ¿Qué Turquía? Rusto Rekber era del Rekber, Barcelona. Sí, del Barcelona. Rustu Rekber. Se pintaba acá. Bueno, ¿quién no pómulo. se acuerda de Rustu Rekber, no? Ese Claro. nombre. Bueno. Juli, y a vos. Dos figuras como Hasan Sass y Hakan Sukur, los Sí, dos delanteros. Exactamente. Tenía buen equipo. Turquía que terminaría tercero en ese mundial y que entre las actuaciones más destacadas de ese mundial, dijimos, está la de los muchachos de Corea del Sur. Y dijiste que Senegal dio que hablar. Senegal lo dio dejaste que- ahí en el camino. Sí, ¿Por qué? Senegal dio que hablar porque pasó de fase, siguió avanzando en el mundial, el buen elenco africano que hacía su reentré y daría un batacazo en octavo de final, le ganaría a Suecia 2-1 en tiempo Mirá. suplementario. Se le terminaría la dinamita en cuartos ya de final. En cuartos de Claro, final. pero aún así, para un debutante es un montón. Sí. Llegar a cuartos de final, primera vez Olvidate. que jugaron un mundial en su historia. Sí, bueno, pero esa es otra historia. Partidos o arbitrajes polémicos como el que le tocó sufrir a Italia y a España a manos de Corea del Sur.
Mirá. Los coreanos se ve que tenían influencia. En tiempo suplementario dejan en octavo de final a Italia 2-1 con un gol que estaba claramente en posición adelantada. Todavía no había VAR en esa época. Todavía no había VAR. Lo mismo hicieron los muchachos de Corea del Sur en la ronda de cuartos de final. Empataron 0-0 con España, fueron a penales y lo dejaron afuera al seleccionado español para de esta manera irse a semifinales, donde sucumbieron ante Alemania 1-0 por la mínima, y Brasil le ganaría a otra revelación como Turquía, que venía a dejarle en el camino a Senegal ya en cuarto, ¿no? Estimado Nica, son las 12:31. Sí. ¿Quién fue el campeón el y campeón. Con qué cerrarías este mundial que para nosotros fue olvidable? O, a ver, inolvidable por lo feo, ¿no? Sí. O sea, por lo que sufrimos. Por los horarios. Tristísimo. Por los horarios. Además, bueno, el campeón fue Brasil, que de esta manera ganó su quinto título ecuménico, su cuarta Copa en la historia, o sea, ganando todos los partidos. Brasil ganó todos los partidos. No perdió ni uno. Encima, claro, quedamos afuera en primera ronda y los brasileños hacen lo que hacen. Sí, exactamente. También Cafú es el único jugador en jugar 3 finales consecutivas. Jugó el 94, la gana, jugó el 98 con Francia y la pierde, y ahora en el 2002. Hace 24 años que no gana igual. Sí, exacto. Cierto. Y se comieron el 7-0 que con Alemania. sigan así, por favor, que sigan así, que son buenos. El goleador del torneo fue un tal Ronaldo. No Cristiano, no digo pensando en los pibes que están escuchando en la radio, no es Cristiano. No, el gordo. Este que es Ronaldo Nazario da Lima. Claro. Más conocido como el gordo. Brasilero, no portugués. Así es. 8 tantos, el alemán Miroslav Klose, que de alemán tiene poco porque es polaco de nacimiento, 5 goles. Rivaldo, otro brasilero, con 5 dianas. John Dahl Tomasson, el danés, con 4. Cristian el aeroplanino Vieri de Italia con 4. Entre los principales, Argentina tuvo goleador, porque los únicos goles los hizo Gabriel Omar Batistuta, que hizo 2 goles. Claro, ni goles tuvo Argentina. Y el Balón de Oro de este mundial no fue para el goleador del mundial, no fue para un delantero. ¿Quién fue? Sino fue para un golero que tenía apellido de Perro. Mirá, hoy justo la canción tenía cara bien que cierra. Tenía es cara, la canción del día de la fecha. tenía cara de perro. Ajá. Oliver Kahn. Mirá, el golero de la Alemania. Era muy bueno. Pero dígame, si lo buscamos la foto, tiene cara de perro. Mirá vos. Tiene cara de perro, es un amarillito. Igual el asunto, ¿de qué nacionalidad es? Alemán. Claro, el asunto que está es bien. K-A-H. ¿Así se dice perro en alemán? No, no sé cómo se llama. Porque, digo, el políglota sos vos. Pensé que ibas a terminar con una diciendo cómo se dice perro en alemán, pero no. Está bien. Por segunda vez en la historia, la FIFA reconoce en una Copa del Mundo como el mejor o el más destacado a un portero, golero, guardameta, meta, Balón de oro para un arquero, raro. Exactamente. Y el equipo estilar, bueno, estaba el portero alemán Oliver Kahn, como suplente Rustu Rexberg, el turco. Defensor estaba Roberto Carlos, Sol Campbell, un negro que jugaba en Inglaterra, un morocho muy bueno, muy buen lateral. Fernando Hierro, el coreano Hon Mi-yong, o parecido, no sé. Estuviste muy bien. Gran esfuerzo de pronunciación. Alpay Osalan, el turco, y mediocampista destacado estaban Rivaldo, Ronaldinho, Michael Ballack, un delantero o media punta alemán muy bueno, Claudio Reina, uruguayo, de padres uruguayos, pero yanqui él, y Jung San Chul, el otro delantero mediocampista coreano destacado en el torneo. Ronaldo, el gordo, Miroslav Klose y el Haididi Diouf, este último senegalés, como los delanteros destacados del equipo ideal del Mundial para el olvido, como fue el Mundial 2002. Entramos queriéndonos comer a todos, o ya pensando en la segunda ronda, y nos quedamos en la primera ronda con mucho más ganas que fútbol. Había más fútbol para mostrar, pero no se pudo mostrar, ¿no? Un evento para discusión, un técnico para discusión del porqué
no fue tan mal teniendo tremendo equipo. Claro. Bueno, eso pasó, esa enorme paradoja. Corea-Japón 2002, en la voz de, esto para no hacer usurpación de título, es una broma, el profe Nika Mancilla, capítulo 16 de la historia de los mundiales. Perro en alemán se dice Hund, H-U-N-D, lo acabo de googlear. Y justo hoy la consigna tiene que ver con perros, así que ahí mira, pase gol, Rodri, como para que lo metas. Dale, y hablando de perros, porque los perros tienen que ver con todo, abrimos la ventana. Para ver no cómo andan los perros, sino para ver cómo está el clima. Muy cortito, para contarte cómo va a estar el resto del día el clima en la capital de Santa Cruz. 8 grados la máxima pronosticada para hoy. 5 grados la mínima en este momento. El cielo está despejado y la máxima, o mejor dicho, la temperatura es de 7 grados con una humedad del 89% y un viento que sopla del noreste a 21 kilómetros por hora. Hola amigos, tengo un ratito justo de horas libres y estoy escuchándolos como siempre mientras completo documentación. No tengo fotos de perros porque no tengo ya perro, porque el último que tuve me partió el corazón cuando se murió y decidí no tener más. Pero sí voy a nombrar a 3 que fueron memorables. Toby, el hombre que nos quedó por una película de chico que todo el mundo se va a acordar. Pompón, Toby, que era un perro callejero, tipo ovejero pastor. Después Pompón, que era un pequinés, lo más chiquito que había, me lo trajeron en un bolsillo de una campera de jean, así que imagínense lo que era. Nunca imaginé tener un perro tan chiquito, pero me encantó. Y el último fue un pastor alemán, Crewen, que bueno, nada, lo envenenaron y por eso decidí a partir de ese día no tener más. Pero siempre van conmigo mis mascotas, siempre me acuerdo de ellos. Abrazo grande, 331 son mis últimos dígitos. 2 de junio, Día Nacional del Perro en la República Argentina, y los mensajes de los oyentes que participan mandándonos sus historias, sus mensajes, sus fotitos, todos anotados para participar por las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito es la fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos, que la encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Nos dice Darío que la sorpresa del Mundial para él va a ser Marruecos. Que nos acordemos de su mensaje. Gracias. Así que Darío, anotamos en el pro de Darío Bueno, a Marruecos. Y Alicia nos manda una serie de fotos de los alrededores del Centro de Medicina Nuclear y nos apunta. Esto manda Alicia porque es un desastre esa parte del Centro de Medicina. Claro, vieron que han hecho el pavimento en el frente del Centro de Medicina Nuclear, allá entrando a la UMPA, ¿no? Lero, calle piloto Lero, alumno Lero Rivera. Así es, cerca de la Laguna Ortiz y yendo para la UMPA, y cerca también de la avenida Gregores. Bueno, las fotos son elocuentes y pide Alicia por el mejoramiento allí de la transitabilidad. Chicos, vamos derecho al sorteo. Si les parece bien, mandándole antes un mensaje a Néstor que mandó una foto. No sé si Rodri las tenés ahí a mano, las fotos de Néstor, el perrito de Néstor que le roba el sillón. Yo tengo una historia muy parecida. Abrazo grande para Néstor. Otro abrazo grande para Ernesto, de 080, que nos manda foto de su mestiza Border Collie, que es preciosa. Uma se llama, que es una perrita pandemial, dice, adoptada en 2020. Bueno, ahí está, qué preciosa, qué linda perrita. Bueno, y con la foto de estas perritas vamos derecho al sorteo, si les parece bien. Vamos. Señoras y señores, Lacar está también escuchando. Le mandamos un beso a Lacar, que manda la foto con el mate arriba del auto. Beso grande para Lacar. Mari dice, qué memoria que tiene este muchacho, por favor, referido a Nika. Me saco el sombrero, Mari, le mandamos un beso grande a Mari. Che, y vamos acá derechito entonces a buscar al ganador. Señoras y señores, el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito es José Jaramillo. Vamos, José querido. Viejo amigo de la radio nomás, que siempre manda mensajes. Ahí nos manda la foto de sus perros, de los perros nadando. José, en el la de ría. perro de agua. El perro corredor, ¿no? Perro de agua. En el Perro video de de agua. YouTube iba corriendo por la costanera y lo iban filmando desde el auto. José Perro de Agua. ¿Por qué perro de agua? No, el perrito que Ah. anda con los cazas. Ah, el perro, Biguá sería el perro. Biguá, Ahí ahí está. sí no me acordaba, Biguá. Ahí está, le mandamos un abrazo. Qué lindo video que nos mandó José. Merecido premio. Probá las pastas de Buen Apetito, que están buenísimas. Después nos contás, no te olvides de mandarnos una fotito, así la mañana la pasamos. Dale, abrazo grande, amigo. Queridos oyentes, son las 12:39. En este momento
De hecho, son las 12:40 y nos estamos retirando. Ahora, en 20 minutos, comienza Siempre Llegué Tarde con la conducción de Laura Andreone. Nuestros compañeros de tarea, Brian Álvarez y Rodri Poloni, siguen al aire. Buena transmisión, muchachos. Saludos a nuestro productor Sandro Díaz, Juli Quirós en el móvil, que recién también tiró 3 nombres imposibles que Nica no te acordabas. Así que cuando un nombre difícil no se lo acuerda Nica, se lo acuerda Juli. Sí. Cuando no lo sabe Juli, se lo acuerda Nica. Y bueno, siempre gracias por esa memoria. Chicos, nos reencontramos mañana antes de las 10, ¿les parece? Sí. Mañana nos encontramos de vuelta. Quédense en la sintonía, en la 100.9, porque ya está Laura Andreone y ya empieza Siempre Llegué Tarde. A partir de la 1 en la 100.9. Nosotros mañana nos encontramos, como dijo Lean, vestite de verde y quédate en Nuevo Día. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera